Ahí está. Ah, ¿cómo estás, Miguel? ¿Qué tal? Señor, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien, muy contento de estar aquí. ¿Lo puedo poner así o se ve raro, sí? Se ve Digamos que raro, no, ¿no? no, no va a dar tortícolis a todos, si es que te pones así. Claro, ya, voy a ponerlo así. Ya, bacán. Estuve tratando Ahí está. de hacerlo con mi laptop, pero no se puede, aparentemente. O sea, el Instagram no permite hacer un en vivo desde la laptop porque la cámara de mi celular o sea, funciona, pero el vidrio está un poco roto, entonces hay como unas manchitas. Exacto, lo has Nada. limpiado y todo. Sí. Oye, estuve viendo otros videos y vi que tomas vino y tomas una cerveza. Bueno, sí, Así hoy día que toca cerveza. yo no tengo cerveza, pero quería saber si podía servirme un vino, imagino, normal, ¿no? Por supuesto que sí, Para señor. acompañar. Este es un canal privado que no le debe nada a Este es un nadie. canal. Bueno, qué bien, salud entonces. Salud, señor. Vamos a esperar a que se sirva su vino. Bueno, todos ayer disfrutaron de la conversa con Manuel Alba. ¿Tú conoces a Manuel Alba, Fernando? A Manuel Alba, sí, he escuchado Manuel de él, pero Alba, el no director lo de conozco casting. personalmente. Sí. Bueno, tuvimos una conversación ¿Y muy qué tal? ¿Qué tal divertida. estuvo? Yo vi la conversación Bien. con Emanuel. Estuvo bien bonita. Ah, Y una claro, parte. con Manuel. Sí, sí, sí. Salud, señor. Y nada, la verdad que muy interesante. Salud, salud. Bi- Bienvenido a Salud este también con todos espacio. los que están ahí viendo. ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? Bien, bien, bien. ¿Estás cerca de tu router? Mi router está aquí. Ah, ya, Si ok, mejor no lo ok. toco porque no voy a dejar que se Sí, lo sí. mueva. Aquí Son está, aquí seres está. delicados. Aquí está. Son más delicados que los actores. Efectivamente. Exacto. ¿Cómo estás tú? Bien, pues sobreviviendo a la pandemia, ¿no? Estamos en el encierro, un poco expectantes de qué va a pasar. ¿Cómo lo estás Sí. pasando tú? Cómo ves tú el mundo ahora desde el encierro? Bueno, yo he estado, por suerte, o sea, personalmente he estado bien, digamos, sobrellevándolo de la mejor manera. He estado solo en mi casa y eso me ha permitido como, bueno, leer, que es una cosa que suelo hacer, o sea, me gusta leer, pero en realidad en esta cuarentena, más que haber leído, es haber meditado mucho. Ujú, He ujú. estado meditando un montón, porque justo el año pasado estuve en clases de meditación con un profesor que se llama Juan José Bustamante, que es Ajá. un maestro budista, y iba a sus clases de meditación y ahí aprendí una serie de técnicas y la verdad que han sido vitales para este periodo, porque, o sea, calma mucho, da una cierta paz y he estado practicándolo, bueno, como no tengo nada que hacer, o nada urgente que hacer, la he estado practicando con mucho énfasis, ¿no? Y eso de verdad me ha hecho muy bien. Siento, es una cosa que le recomendaría a todo el mundo, tratar Genial. No, de sí, sí, meditar sí, y sí. como una práctica Yo diaria, porque soy, de verdad, sí, 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 yo soy bastante eh, amigo de la cultura budista en general. Sé muy poco, tengo que reconocerlo, pero cada vez que me encuentro con algún budista y conversamos, resulta que hay muchos puntos en común entre la manera, la filosofía budista y mi manera de pensar, ¿no? En general, Gianfranco Obrero es budista y practica el budismo de hace mucho no sé, tiempo. no sabía. Y de verdad Pero que me parece una efectivamente, filosofía sí, es muy fenomenal y la interesante. manera en la que Mm. al menos el profesor llevaba la clase era buenísima, ¿no? Porque era como una terapia grupal, Claro. pero no Ujú. era solo terapia, porque era filosofía también, y luego se mezclaba con una parte práctica que era media hora de meditación. Ah, qué paja. Y era muy barato, además. Era así, bien bacán. Bien bacán. Y Sí, en sí, cuanto sí. al futuro, mira, justamente lo que yo creo que podríamos aprender de esta circunstancia es que no tiene sentido hablar del futuro. Porque, mira, o sea, si tú me preguntabas en febrero qué iba a hacer en marzo, yo te iba a decir que estaba con 1000 proyectos encima y que iba a montar Fedra con unos exalumnos y que iba
a sacar una nueva marca que estaba sacando con mi marca, y etcétera. Y de pronto todo eso desapareció. O sea, bueno, no es que haya desaparecido, pero como que se pospuso indefinidamente. Exacto, exacto. Y, y entonces, de alguna manera también toda esta situación, que además es mundial, a mí me ha enseñado a enfrentarme como a la incertidumbre y a preocuparme de verdad por el momento a momento, ¿no? Ujú, Entonces, ujú. no es que sea absurdo tener como planes a futuro, pero de todas maneras hay que ser conscientes de que esos planes no están sobre algo sólido, ¿no? O sea, pueden cambiar de manera absolutamente Exacto. radical, Eso menos es lo muy curioso pensamos. porque es una de las cosas, las primeras cosas que les enseño a mis alumnos, les enseño, digo yo, ¿no? Les enseño porque como me creo, yo digo les enseño. No, no, no es que les enseñe, sino que les digo, les comento siempre, el Les plan, haces ver. exacto, les hago notar, les hago ver que el plan nunca funciona. El plan es todo eso que imaginamos que va a pasar y pucha, el plan siempre se cambia por lo que pasa en el día a día, ¿no? Y eso es filosofía pura, y yo estoy seguro que eso me ha salido de mi cercanía con conceptos budistas. Por alguna razón siempre he estado cerca de alguien que es budista y ha influenciado mucho en mí. Inclusive no solo personas, ¿sabes? Sino también películas o libros o frases que alguien dice. Una vez Annelise Fiedler me llevó a una charla de un maestro budista y cuando salimos de la conversación le dije, oye, todo lo que dice ese señor gordito con su turbante, te lo digo yo siempre. ¿Por qué a él sí le haces caso y a mí no? Y él me dice, porque tiene su turbante y es gordito. Me dice, pira más respeto. Porque está en personaje, el señor Exacto. con el... Y desde ahí Está en acción, aprendí, está en acción. exacto, y desde ahí aprendí para tener más credibilidad, pues hay que darle las frases a otra persona que no seas tú, ¿no? Si yo digo, mi mamá decía, todo el mundo me va a creer. Si yo digo, nadie me cree. Entonces, mi mamá decía, mi papá decía, mi tío decía, entonces ya, eso tiene mucha más credibilidad. Pero eso de alguna manera tiene que ver, ahora que estamos hablando de eso, tiene que ver con el tema que hemos elegido para conversar ahora, ¿no? Que es estar en Sí, acción, ¿no? Estar en acción, estar presente, sí. estar aquí, ahora, haciendo lo que me toca hacer, ¿no? Nosotros como actores sabemos de la importancia de estar en escena siempre en acción. De alguna manera, pues es más o menos lo mismo que hay que hacer en la vida, ¿no? Como tú dices. Sí, o sea, yo el estar en acción, yo me acuerdo, por ejemplo, una bueno, fue la segunda obra profesional que hice, que fue New Market, en la que tenía un personaje muy chiquito y, Entre comillas, y ¿no? estaba... Sí, o sea, entre comillas, porque igual jugaba un rol importante. Estaba en la periferia del drama, pero de todas Exacto. maneras, estar en la periferia no es estar fuera del drama. Y ahí me acuerdo que aprendí lo que era estar en acción, porque yo tenía muchas escenas en las cuales hablaba muy poquito, y sin embargo Ujú, estaba presente todo el rato. De modo que ahí ya como además como actor profesional tenía que enfrentarme al hecho de que no tenía texto y que ujú. tenía que solucionar, a pesar de no tener texto, el estar en acción. De modo que el papel y la circunstancia me obligaron a plantearme primero qué cosa es estar en acción y luego cómo llevarlo a cabo sin texto. De Ujú. modo que fue bien interesante ese proceso porque yo lo que empecé a hacer y que me sirvió muchísimo y que le recomiendo también, por ejemplo, a, a los alumnos, es encontrar acciones muy precisas que uno pueda incluso llevar a cabo parado, Ujú, parado en escena, o sea, como que y obviamente sin robar foco, ¿no? O sea, como la idea no es como que a decir aquí estoy, ujú, sino, por ejemplo, ¿no? Esta obra New Market era una obra en la que mi personaje era un chico de 22 años que había vivido toda su vida en Canadá y recibía la visita de su hermano mayor, al cual él no conocía, ujú, y por tanto, seguramente, yo propuse también, como parte de la dramaturgia del actor, que le generaba mucha intriga el hermano. ujú, Entonces, por ejemplo, recuerdo una escena, que era una de las escenas iniciales, el primer encuentro entre toda la familia, en el cual, como te digo, yo no tenía casi texto. Había un gran periodo de la escena que yo no tenía nada de texto. Entonces, lo único que hacía era mirarlo. Pero ujú. ese mirar era un mirar que no era un mero mirar, era un mirar
de examinar a mi hermano y de examinar Exacto. cuál era la relación que tenía con mi papá. Y eso, ese examinar, cuando finalmente entendí lo que era, hizo que el personaje, o que yo mismo también encontrara mi lugar en escena, ¿no? Que era, Ujú. además, en la medida que era un examinar, me permitía estar en la periferia, ¿no? Como Exacto. aquel que examina desde afuera y que no está involucrado tanto en el momento. Eh, y eso, ahí entendí un montón de cosas, porque, o sea, encontré, sin la necesidad de decir un texto, mil formas de estar energéticamente presente en escena, Ujú, haciendo ujú, una acción que tenía que ver con el drama de mi personaje, que era una ujú. cosa, no recuerdo ahorita cómo formulé la acción dramática, pero era algo así como encontrarse a sí mismo o entender a su hermano, una cosa así. Y de alguna manera todas esas acciones pequeñas, examinarlo, ver a mi papá, eh, estar muy atento, las pude extender y me dieron como un anclaje de verbos y de acciones que me permitían estar haciendo algo en Ajá. escena. Entonces, ahí más o menos entendí que el estar en acción es estar haciendo algo en función del drama, en función de una búsqueda que debe atravesar la obra entera y que uno está constantemente ahí, o sea, como sintetizando esas Mm, energías a ujú. través de las acciones. Sí, no, Tú, es tú, súper súper interesante eso. Estaba pensando ahora mientras te escuchaba hablar, yo soy una generación antes que la tuya, yo podría ser uno de tus tíos teatrales, y yo comencé a levantar el mentón así inconscientemente, de repente me di cuenta que estaba poniendo la cara de Miyagi cuando veía al chico de Karate Kid, cuando finalmente ha entendido las enseñanzas de sus maestros. Porque tú tienes una suerte que muchos actores no han tenido, que es descubrir rápidamente el valor de la acción. Descubrir rápidamente que no hay que tener un texto para actuar. No tienes que tener los mayores textos de la escena como para estar en escena, estar presente y estar en acción, ¿no? Eh, sí, Porque pasa muy a menudo cuando te dan un papel al comienzo de tu carrera, es un papel pequeño y tú dices, mira, no tengo que hacer mucho, no tengo que hacer mucho, es una pésima manera de ver, ¿no? Hay una gran responsabilidad en cada cosa que hace, porque el autor no pone un personaje por la hueva, pues el autor pone un personaje para claro. que pase algo, eh, para que detone algo. Normalmente se dice que en un texto dramático, siempre hay un protagonista y luego hay ayudantes, ¿no? Los ayudantes son Ujú. los que efectivamente, literalmente te ayudan o también te ponen obstáculos en el camino, ¿no? Esos Claro. son los ayudantes a la historia, los que hacen que la historia avance y no hay personaje chico, ¿no? Y efectivamente uno tiene la tendencia a creer que no estás en acción si no tienes texto, ¿no? Y Sí, muchas es una veces tendencia maligna. exacto, ¿no? Y bueno, exactamente nos pasa en la vida eso, ¿no? A veces creemos que somos un personaje secundario de la historia de alguien y nos conformamos con decir algo de cuando en cuando, ¿no? Cuando no somos conscientes de que para decir algo de cuando en cuando, pues hemos estado observando, ¿no? Hemos estado observando y hemos estado en Claro, acción. Sobre todo si es alguien que nos interesa, ¿no? Sobre todo si es alguien que va a atravesar nuestra vida, ¿no? Como la familia, los amigos, los alumnos, los compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. Siempre vamos a tener algo que decir si es que realmente estamos en acción. Es paja que comentes sobre New Market, porque no sé si te acuerdas que en un momento yo tuve que hacer los cambios de escena ahí en New Market. sí, sí, me acabo de Claro. acordar de eso, ¿no? Claro, Que, Lía que- Camilo, que era la asistente de producción y era una de las encargadas de hacer los cambios de escena, pues se enfermó, se puso mal y entonces yo le ofrecí ayudarla, ¿no? Voy y hago los cambios de escena y lo hice durante 2 semanas, creo, una cosa así. ¿2 semanas? Miguel. Sí, sí, una cosa ¿Dos así. semanas? Claro, sí, ¿De verdad? yo estuve el día que a Lisette le dio este ataque de asma, ¿te acuerdas? Eso sí me acuerdo. Sí, Pero no me claro. acuerdo que estuvimos 2 semanas Sí, haciendo sí, cambios. porque Lía estuvo en la clínica internada, tuvo una infección, una cosa así, no me acuerdo exactamente qué fue. Ah, sí. Ah, no sabía Y que... claro, entré a ayudar. Además, dos cosas. A mí me dio la oportunidad de hacer algo que nunca había hecho en un montaje, hacer solo cambios de escena. Porque, claro, yo he hecho un montón de veces actuar y hacer cambio de escena, que es lo que pasa en los montajes eh,
digamos, contemporáneos, ¿no? Donde el mismo actor hace los cambios de escena, mueve muebles, saca, entras, ¿no? Pero hacer solo Ujú. cambio de escena, nunca había podido hacerlo, porque en la época que yo empecé a hacer teatro, los chupes, los ayudantes, no entrábamos al escenario. Esa era una tarea de demasiada responsabilidad. La hacían los mismos actores. Los chupes no podían entrar y yo he sido chupe varios años, pues entonces yo lo que hacía era servirles el café o prepararles la ropa, pero entrar a escena era imposible, era demasiado sagrado, ¿ya? Por lo menos en el ambiente en el que yo estaba. Entonces, esa obra me dio la oportunidad de hacer una cosa que nunca había dicho. Y, Qué loco. pero sobre todo de entender que también hay una acción de ese personaje que está entrando a escena solo a mover un mueble, Mm. ¿Y cuál ¿no? sería la acción en ese caso? O Pues sea, el para ser mí, pulcro, el ser eficiente. no, no, yo me había impuesto una cosa así como hacer avanzar la historia. Mi acción en ese momento era algo así como hacer avanzar la historia, ¿no? Claro, me costaba hacerlo transitivo porque no me vinculaba con nadie, ¿no? Claro, Uno lo que siempre pero busca igual, es hacerlo transitivo, ¿no? Entonces traté de hacer algo más personal, ¿no? Para no estorbar tampoco el trabajo de nadie, pues no, tampoco me voy a poner a vincularme con los actores, robar no escena. tiene nada que ver, ¿no? Pero, pero, pero entendí la importancia de estar en acción porque en un momento me distraje y llegué tarde a un cambio. Y los otros dos chicos que Ah, estaban ahí ayudante me miraron con una cara, weón, ¿qué pasó? Puta madre, concha su madre, estaba fuera de acción, estaba fuera de acción, ¿no? Puta, pero de verdad que sirve, ¿ah? De verdad que sirve. sí. Tú sabes que en el teatro no, o sea, los mismos actores dicen que los personajes, uno de los personajes más complicados es el que no habla. Y el que no habla, y no solo que no habla, sino que está de espaldas durante toda la obra, hasta el punto de que los que hacen ese personaje se preparan toda su vida Ya ves, para ya ser ese ves, personaje. ¿Puedes ya creerlo? ves. Ese es Y, el mundo asiático es otro planeta, sí, básicamente. y yo que me Es, sentía mal haciendo de Árbol 2. No, 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 claro. son O muchas sea, veces los... ahí lo toman como una tarea de vida, porque aparentemente, no he visto yo teatro, no, he visto como fragmentos en Claro, en video, pero no es lo video, mismo. ajá. No he visto una verdadera función de teatro, no, pero aparentemente lo que se cuenta es que estos actores que hacen de no presencia, Ujú, actúan la no presencia, exacto, eh, efectivamente están no presentes, pero es como, es que habría que verlo para entender por qué hacen eso, pero, o exacto. sea, generan una impresión en el espectador que en conjunto con el todo parece que es como sobrecogedora, ¿no? Sí, Y es sí, bien sí. interesante. Es interesante porque son diferentes conceptos de llevar a cabo la acción, ¿no? Acá, claro, estamos hablando de otra filosofía, ¿no? Donde acá le damos más peso al protagonismo y en culturas diferentes, como la japonesa, como la oriental en general, este, el estar en silencio, y por eso los ejercicios de meditación, el estar presente, no en tanto lo que haces, sino lo que presencias, lo que vives en el momento, pues tiene mucho más peso que llevar a cabo una, una guerra, si quieres, ¿no? Porque Sí. estás ahí en el momento que está pasando y eso tiene mucho más peso. Alguien me contaba, no me acuerdo quién, ahora que has hablado del teatro, no, me contó una experiencia que tuvo, fue a uno de estos países orientales, ni siquiera me acuerdo qué país. Tampoco me acuerdo si era teatro no o teatro kabuki, pero era uno de esos teatros ancestrales orientales, donde vio hacer el mismo personaje a dos actores diferentes, en dos funciones diferentes. Uno de ellos era el actor mayor, el experimentado, que cuando él lo vio dijo, man, ya, qué paja. Y la gente aplaudía, pero a rabiar, a rabiar. ¡Oh! Era un escándalo, el teatro se venía abajo. Y al día siguiente, o la siguiente función que vio al actor joven hacer el mismo personaje. Y el despliegue de energía que hacía ese actor joven, la virtuosidad con que lo hacía, para él era impresionante. Y la reacción del público era, está bien. Entonces, este amigo que me contó esta experiencia me dijo, pucha, yo de verdad vi las dos funciones y el actor joven me parecía impresionante. El otro tío, sí, paja, pero todo como medido, controlado, ¿no? Entonces fui a preguntarle a los demás compañeros actores por qué habían aplaudido tanto a uno
y no al otro, cuando él veía que había más. Decía, porque el actor mayor no sudó, nunca sudó. En cambio, el otro se le veía la sudoración, la cara, ¿no? Y eso no es técnica. Claro. Fue impresionante. Mira cómo lo que hay detrás de una filosofía, ¿no? O sea, aplauden el mínimo esfuerzo, ¿no? Sí, qué Que- interesante, ¿no? sí, sí. O sea, efectivamente el artista joven por naturaleza se va a afanar, ¿no? Y seguramente Exacto. eso, claro, quizá para, o sea, a mí sí me gusta ver cuando alguien se afana, o Sí, sea, como, claro. y es más, como lo hago yo, es como que tiendo a eso. Y no me importa mucho si en ese afanar me pierdo un poco de rigor o técnica, es como que le doy prioridad Sí, al sí, sí, entregarme sí. por completo. Ajá, Pero ajá. efectivamente, de lo poco que he leído sobre la cultura asiática, o sea, sí hay como un énfasis en la parte de Exacto, virtuosismo, de técnica, de precisión, de exacto. efectivamente utilizar la menor cantidad de energía Sí. eh, que se Es, necesitan. O sea, como no forzar, más bien tener todo en el centro, tener todo libre, disponible. Y justamente eso es lo que más he estado como tratando de aprender en los últimos años, ¿no? Como que tratar de no seguir como, porque siempre hacía eso, ¿no? O sea, siempre mi tendencia era como a ir con todo. Menos es más, como diría Claro. la maestra Norma Martínez, ¿no? Sí. Sí, y cuánto Y valor bueno, tiene eso en realidad, ¿no? Porque el día que entiendes que mientras más contenga la energía, más vas a poder decir, es donde el mundo comienza a cambiar, ¿no? Que es el paso de los 40 a los 50, ¿no? sea, y efectivamente yo me acuerdo de una función. Yo estaba haciendo este personaje Rambo y lo había dirigido Roberto. Y hubo una función que yo me sentí particularmente extasiado. O sea, salía, hice todo el primer acto, pero, o sea, en gloria. Era como, puta, qué grandioso esto, qué grandiosa sensación. Y obviamente, para mí, eso significaba que la función era, sin duda alguna, la mejor de todas, hasta ese momento de la temporada, que ya, Obviamente. ya venía. Y llega Roberto y que, no, que nunca entraba al camerino, ¿ah? Nunca entraba. Y yo pensé, pero segurísimo, que había entrado a felicitarme, a decirme, la verdad que hoy día, Fernando, has estado fenomenal. Y llega, se sienta y me dice, niño, escúchame, estás descontrolado. Y yo inmediatamente como que estaba, o sea, para mí ya el halago era inminente, ¿no? Y me dice, estás descontrolado. Y yo lo miro y le digo, a qué te refieres? Estás muy arriba, Fernando. Estás como a mil. Controla la energía. Y le digo, pero que no, o sea, no estuvo mejor que ayer. Le dije, no, ayer estuvo mucho mejor. Y el día anterior me había sentido como mal actor. Y ahí, no ese día, ese día no lo entendí, pero digamos que cuando he meditado sobre sobre lo que pasó ese día, me viene a la mente que efectivamente, o sea, cuando uno como actor está absolutamente entregado Ujú. y siente un montón de cosas, porque yo de verdad ese día sentí muchas cosas hermosas, Miguel, o sea, cosas hermosas, recuerdo que era como, qué bello esto. Te creo, Y sin Fernando, te creo, embargo, te creo. No te molestes, no te molestes, te creo. el sentirlo no era o sea, no significaba que el público estuviera recibiéndolo. Eso me destruyó la cabeza, ¿no? Porque entonces ahora soy mucho más consciente de qué cosa, o sea, me miro más mientras estoy, sobre todo en los momentos de pasión, sospecho. Como, porque, o sea, no es que los niego, no es que los niego porque los dejo fluir, pero no me entrego a ellos de manera desmedida, ¿no? Es como que trato de conducirlos igual, de Claro. Ujú, no ujú, perderme. ujú. Sí, Pero sí, sí. pero es engañoso. El otro día Alberto contaba una anécdota muy parecida a la que estás narrando, ¿no? No me acuerdo si era con Alicia Morales o con Mónica Domínguez, no me acuerdo qué. Una obra que estaba dirigiendo Edgar Saba y que salieron una función donde ellos están seguros que han producido un terremoto en el teatro y que la gente ha sentido la vibración del terremoto y todo. Y cuando salían felices, Saba les dijo, ha durado 2 horas más y no les he entendido la mitad de lo que han dicho.
Y la otra, Sí, claro, es terrible. Pues, no, y después han tenido funciones donde Alberto contaba, puta, funciones donde me he sentido frío, ¿no? Y nada, y el público no decirme, qué paja, qué bueno, qué buena, buen trabajo. Claro, el actor cree que sentir es es una señal de que ha hecho bien su trabajo y normalmente pasa todo lo contrario. Cuando no has todo lo sentido contrario. mucho es cuando has hecho bien tu trabajo porque estás haciendo efectivamente tu trabajo. ¿Cuál es? Contar una historia a través de tu acción. Ese es tu trabajo. Tu trabajo no es sentir, ¿no? Claro. Pero, Y justamente, volviendo a esto de la acción, dos cosas. En primer lugar, o sea, yo lo que he aprendido es que cuando estoy en una temporada, ya no me preocupo o sea, solamente me preocupo por hacerlo lo mejor que puedo cada función, y con eso quedo tranquilo, y ya no estoy, porque antes me preocupaba mucho por cómo había salido cada función. Y justamente estaba como que esperando la reacción del director, y ahora simplemente, o sea, estoy muy atento a cumplir, a cumplir esta técnica que vendría a ser el estar en acción constantemente, que mm, es, digamos, el estar haciendo algo en función de un objetivo superior durante toda la obra. Y eso me lleva a esta... Hay una cosa que yo siempre he estado pensando y que nunca le he podido como comentar en público, ¿no? Porque digamos que en algunas entrevistas que me han hecho no se aborda directamente la cuestión de la técnica teatral, ¿no? O muy superficialmente en todo caso. Pero para mí el estar en acción, o lo entendí de otra manera a partir de mis clases de canto. Yo ajá, cuando empecé a ir a clases de canto, el profesor me hablaba siempre de el estar en la nota, que me dijo, o sea, tú eres entonado, entonces lo que hay que pulir en ti es como que abras la garganta, etcétera, etcétera. Pero me dijo, estás en la nota. O sea, entonces le pregunté, ¿pero qué es estar en la nota? Es como, me dice, ¿no? Es como yo te toco una nota en el piano y tú intuitivamente, o sea, tu cuerpo, mm. y es como, no lo supo explicar tampoco, porque no es fácil de explicar, tu cerebro sabe cómo darle a la nota con tu voz, Mm, lo cual mm. no es tan fácil como, como tener ritmo en la Sí, danza. claro, Es claro. como, hay como una estructura que podría decirse que está en el piano, pero en realidad está como que está no sé dónde, y tú la identificas. Y el estar en la acción, a partir de esas reflexiones que tenía con el profe de canto, se me apareció como algo semejante. Porque, por ejemplo, o sea, hay actores que, que les das una obra que no han leído nunca Mm. y que empiezan a leerla y, y la leen, o sea, obviamente no perfectamente, porque eso requiere una cantidad de ensayos, etcétera, pero la leen con una cierta intuición, con un cierto estar ya en la nota, ¿Se fue la o señal? un prever la acción, o intuir por dónde, es como que sería lo homónimo a leer de primera mano, ¿no? O sea, un Ujú. pianista le puedes dar una partitura que jamás en su vida ha leído y te pone a tocarla a partir de lo que va leyendo, como que la va siguiendo. De modo que la acción es también como algo que está ahí y que el actor interpreta y además descubre casi intuitivamente, ¿no? Porque hay muchas, por ejemplo, hay muchos alumnos que llegan y desde el primer día la agarran. O sea, es como que la tienen más clara. Entonces, o sea, yo siempre me he preguntado, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que hace que una actriz o un actor la tenga más clara que otro que se demora siglos en entender cómo hacer que su cuerpo adopte la energía de la acción, digamos, de persuadir, qué sé yo? O sea, es como, es bien curioso eso, es bien curioso. Sí, No sé cuál es tu sí, experiencia. es cierto, hay veces que tú escuchas a alguien leer y tú dices, ¿cómo diablos sabía lo que tenía que hacer? Y generalmente eso pasa, generalmente digo, porque no siempre es así, con actores ya con experiencia, ¿no? Pero también me ha pasado varias veces lo he visto en actores muy jóvenes, recién principiantes, ¿no? Ahora que dicto talleres, cada vez que hacemos una obra, lo primero que hacemos es hacer una lectura y conversar, ¿no? Y de vez en cuando me he sorprendido con chicos que tenían una claridad al momento de leerla y yo recién les había dado los textos, ¿ah? O sea, no era que eso les había dado la semana anterior, no, no. Le doy los textos y Claro. leemos. Y tiene mucho que ver con Inyector de Ánimo nos pregunta si eso se llama talento. Se llama talento, pero se llama talento para leer. Es decir, cuando yo entiendo que la estructura del idioma está compuesto por palabras y a su vez por frases o palabras que componen frases,
y estas frases o ideas, que al final son ideas, están organizadas por signos de puntuación. Cuando yo Ujú. leo un texto, yo no tengo por qué saber de qué trata, basta con que lea los signos de puntuación. Cuando yo leo los signos de puntuación, más que las palabras, lo que va a suceder es que lo que voy a recibir es la organización de las ideas. Cuando yo leo la organización de las ideas, voy a entender las ideas y va a ser mucho más fácil que yo, que estoy leyendo y me estoy enterando, pueda ir dejándome ir llevar por la historia y no por la necesidad de imponerle un estado de ánimo y ni siquiera una acción al personaje, sino que basta con que yo siga los signos de puntuación. Y yo, en mis clases, siempre la primera lectura, siempre les hago un ejercicio de lectura, siempre soy R con lean los signos de puntuación. Lean los signos de puntuación. Claro, esto es técnica. La otra cosa es entrenamiento. Leer en voz alta, cosa que ya nadie hace, pues. Nadie hace eso. Sí, qué bonito. Para empezar, muy poca gente no lee, o sea, muy poca gente lee, perdón. Casi nadie lee ahora. Y el otro día que hablamos con Adolfo Chuyman, dijo el gran consejo que le puedo dar a los chicos es que lean, 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 lean todo lo que puedan, ¿no? Y la otra cosa es acostumbrarse a leer en voz alta, porque es la única manera de articular el idioma. El idioma es hablado y eso no lo podemos olvidar nunca. El idioma no es escrito, el idioma es hablado. La escritura es la representación gráfica de las ideas. El idioma es Claro. hablado, si no lo decimos en voz alta, nunca va a funcionar. Y es verdad, mi vieja, por ejemplo, que ha sido mi gran maestra, mi vieja me obligaba a leer en voz alta y me obligaba a tener una mirada amplia, que es otra cosa que también es importante, la capacidad de poder ver una frase en una sola mirada. Porque no necesariamente lees todo lo que tienes, pero ya tienes una idea de dónde está el punto, dónde acaba la idea, y eso ya te dice que ahí hay una idea. Porque cada vez que hay un punto, se cierra una idea, ¿no? Pero Sí. eso es muy interesante, porque comienzas a entender que en la técnica ya está la base de lo que es estar en acción. Sí. Solamente con aprender a leer los signos de puntuación. Ahorita vamos a hacer un ejercicio de lectura, Fernando Luque. Saca tu libro en la página 47. Es cierto, es cierto. Llega un momento en que realmente tu cerebro, cuando practicas la lectura y leer los signos de puntuación, tu cerebro ya no tiene que hacer el esfuerzo de tratar de entender la idea, porque tú la verbalizas, escuchas la idea y poco se registra en tu cerebro y eso, idea más idea más idea más idea, lo que te da es una acción. Claro, y genera también una entonación. Por ejemplo, no sé si te ha pasado a ti, pero cuando, cuando he leído obras, digamos, más clásicas, ¿no? Digamos un Shakespeare, Mm. un Yago, por ejemplo. O sea, a veces, a veces leo Shakespeare en voz alta porque es bien bacán, lo leo solo en mi casa. Estoy leyendo como práctica también, ¿no? Y me pasa a veces que mientras estoy leyendo una obra que no conozco de Shakespeare, es como si, me pasa a veces como cuando escucho una pieza musical también de carácter clásico, que empieza siempre en un mood, pero es un mood que ya como que te va preparando para una explosión que va a venir luego. Que obviamente, o sea, no sabes cómo va a ser, pero Exacto. más o menos tienes una intuición de cómo podría llegar a ser esa explosión. O sea, no, te va a sorprender, pero a la vez es hasta cierto punto predecible. Entonces, me pasa con Shakespeare a veces que he estado leyéndolo y que he sentido yo que el mismo texto, mientras lo leo de primera mano, me va conduciendo, y si yo me dejo llevar, es como que me va conduciendo hacia una especie de clímax, que el mismo texto también por los puntos de los signos de puntuación, pero también por algo que está detrás, que es como una energía, por así llamarla, ¿no? O lo que vendría a ser justamente la acción del personaje, lo que está buscando. Y ya Sí, uno también con la práctica la va eh, agarrando, ¿no? es verdad, pero tú sabes que eso tiene más que ver con tu capacidad de público que de interpretación. Quizás, Me quizás. entiendes? O sea, Bueno, por porque eso es muy importante ver ex- y oír todo tipo de arte. exacto, exacto, porque lo que te está pasando en ese momento no es que estás interpretando, estás viviendo.
Claro, porque tú sí, te vas efectivamente. enterando. Claro, claro. De hecho, como lo hace el personaje mismo, ¿no? Porque el personaje, o sea, digamos, en la medida que imita la realidad, o sea, no sabe lo que Entonces, va a decir, ni lo que va a hacer. Entonces, sí, y hacer, lograr eso en escena, la creación de, como que el personaje va descubriendo, eso es maravilloso. Cuando ocurre es eso es muy maravilloso. divertido. Claro, por eso se juega siempre. Y por eso el juego, y a su vez se puede convertir en la trampa de la acción, porque la acción misma te puede meter en una trampa. Mm, Cuando tú encuentras que la acción es algo que tú quieres inducirle a la escena, te mete en una trampa mortal, ¿no? En cambio, mortal. cuando la acción surge de un análisis del personaje, lo que va a suceder es que vas a tener una base tan sólida que va a ser muy difícil que tú quieras manipular la escena para que pase tal o cual cosa, ¿no? Por eso siempre se insiste en que la acción debe partir del análisis frío de una escena y de lo que hace el personaje, para que no sea la mamarrachada del actor de imponerle algo que me encantaría hacer, pero que no tiene nada que ver con la escena, pues, ¿no? Entonces muchas veces comienzas Sí. a tratar de manipular la escena y la misma escena te agarra y te tira una cachetada, porque no tiene nada que ver con lo que está pasando en la escena, ¿no? Y eso es muy divertido porque a veces uno, pucha, todo el mundo tiene la flojera de hacer el análisis, entonces ya, ya, voy a probar tal cosa, pum, y sale esa escena y no sale nada, ¿no? Es una cachetada a la arrogancia de creer que ya sabes, ¿no? Y es mucho lo que Sí. insiste Alberto, por ejemplo. Alberto insiste muchísimo en el ejercicio de hacerlo siempre como si nunca hubiera pasado, ¿no? Claro, qué bonita imagen, ¿no? Pero ¿cómo chucha la haces al momento de salir a escena? ¿Cómo haces como que no sabes lo que va a pasar? No puedes, no te puedes engañar a ti mismo. Si tú ya sabes de qué trata la obra y sabes qué va a pasar en la obra, eso ya lo sabes, lo has leído millones de veces, lo has pasado millones de veces, es imposible que no sepas qué va a pasar en la historia, porque la historia es la misma cada vez que la haces. ¿No? Si eres un actor y estás en un montaje donde se respeta el texto por encima de todas las cosas, que felizmente todavía hay muchas de esos montajes, este, pues la letra no la vas a cambiar, ¿no? Pero lo que sí va a ser nuevo cada día es lo que pase en el escenario, porque tú no eres el mismo en cada función. Y tu compañero tampoco es el mismo en cada función. Y hoy día estoy estreñido y mañana estoy con el estómago suelto. Hoy día estoy alegre y mañana estoy triste. Hoy día ha sido el mejor día de mi vida y mañana es el peor día de mi vida. Y tú no vas a ser el mismo nunca. Y si tú tratas de imponerte un estado de ánimo o una emoción, pues todo va a salir pésimo, ¿no? Salvo que estés haciendo un personaje que no sabe lo que está haciendo en la vida, ya eso te puede salir perfecto, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Y tú cómo, o sea, cómo solucionas esos problemas, digamos, de los gajes del oficio, ¿no? De llegar a una función muy cansado o quizás medio en depresión o algo por el estilo, no sé, y que tengas que interpretar una escena de triunfo o algo por el estilo, algo, o Sí, sea, una escena que esté en contraposición a lo que estás sintiendo en ese momento. claro, Ricardo Velázquez me enseñó hace un tiempo, ya felizmente hace unos años, que la depresión no es un estado negativo, la depresión es un estado positivo. Él considera que la depresión es un estado de creación, es un estado en el cual tú decides encerrarte en ti mismo para elaborar, ¿no? Estamos hablando obviamente no de una depresión clínica que necesita ayuda de medicamentos y fármacos y todo lo demás, no, no. Estados naturales de la persona donde tienes un bajón y pucha, te ha pasado tantas cosas juntas que ¡buah! Ya no quieres seguir, no quieres seguir y hay como la necesidad del cuerpo de detenerse, cierras tus ventanas, cierras tus puertas porque necesitas crear otra vez, entrar en un estado creativo. Pero, pero de hecho, eh, claro, lo que tú hablabas al principio, ¿no? Esto de carajo, yo tengo una acción que hacer
y me voy a dar íntegro por esto, porque además soy joven y tengo energía, ¿no? Vamos a matar al mundo, a incendiar el teatro y que todo se le reviente, que los oídos de acidez que tengo que darle a costa de mi salud y de mí mismo. ¡Ah! Yo soy Ivanhoe, yo soy Hércules. ¡Ah! Así estás haciendo el principito, ¿no? Y después comienzas a darte cuenta, oye, yo no voy a poder sostener esto todo el tiempo, ¿no? Claro. Y entonces comienzas a entender por qué el método de las acciones, ¿no? O sea, el método de las acciones busca que tengas claro algo que tienes que hacer y algo que tienes que conseguir. Ya está. Y la persona que vamos a ver en escena, porque vamos a ver en escena una persona, va a crear en ti una ilusión, la ilusión del personaje. Y esa persona que está en escena es tal cual está en escena en ese momento. Entonces, cuando llega un momento y tú dices, oye, hoy día estoy tan cansado que no voy a poder hacer lo que siempre hago cuando estoy con energía, ¿no? Entonces, yo tengo que asumir que estoy cansado y que si me pongo a hacer lo que siempre hago cuando estoy con energía, voy a morir a la segunda escena. Así que asumo que estoy cansado y encontraré otra manera de llevar a cabo mi acción, de tal manera que no me choque contra mí mismo y después de 10 minutos de obra haya perdido completamente la capacidad de respirar y no pueda ¿no? Enlazar dos frases seguidas. Evidentemente, uno conforme pasa el tiempo se da cuenta de que lo mismo le puede pasar a una persona con energía y lo mismo le puede pasar a una persona sin energía. Y las situaciones Claro. van a ser las mismas, solo que las personas son diferentes. Es una integración de esta variable como de la vida diaria, ¿no? Exacto, Sí, exacto. pues, que efectivamente no debería, o sea, porque si yo ahorita, digamos, por ejemplo, ahorita esta conversación, que estamos haciendo esta conversación, Ajá. o sea, si yo estuviese ahorita cansado, yo tendría igual que seguir con la conversación a pesar de mi cansancio, ¿no? Sí, Sería una claro, variable más con la que yo como persona tendría que lidiar. claro. Pero ¿cuál es tu Lo cual objetivo? va a afectar. ¿Cómo? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cómo? ¿Cuál es tu objetivo? Ahorita, ahorita tener una charla agradable contigo y para las personas, ¿no? Entonces ese es un objetivo hasta cierto punto, o sea, mantener la charla viva, porque, o sea, no puedo simplemente como que dejar, Claro, dejar pero tienes que encontrar un objetivo más grande. Si fuera un objetivo más en grande, este ¿cuál caso, sería? en cuanto a la charla, ¿Sí? que sea una gran charla. No Que sé. sea una gran charla. Claro, convertirte en el Claro, mejor charlador del mundo. Ahí tienes un claro, súper claro, objetivo, ¿me entiendes? En la conciencia de ese claro, súper objetivo, pues, a pesar de tu cansancio, tú vas a ejercer tu voluntad claro. para conseguir tu objetivo, ¿me entiendes? Claro, no va a ser lo mismo si tú estás pletórico de energía y estás conectado de tal manera que la gente dice, pa, su madre, qué intenso este tío, ¿no? Qué bestia, pletórico de energía está ahí, claro, claro. Pero también puede ser lo mismo con la misma intención, con el mismo interés, pero desde un estado de energía mucho más abajo. Y no significa que no estás tratando de conseguir tu objetivo, al contrario. Y vas a hacer un esfuerzo para que otro tipo de estrategia te ayude a mantener esa conversación que te interesa porque es el medio por el cual yo voy a poder convertirme en el mejor charlador del mundo, ¿no es cierto? claro, Pero, ¿no? claro. Sí. Así es el juego el mejor charlatán, dice Inyector de Onima. Me parece un súper objetivo ese. No lo que conocemos como el súper objetivo, que es lo que el personaje quiere conseguir a lo largo de la obra, ¿no? Me refiero a un objetivo súper paja, ¿no? En una escena como esta, ¿no? Muy concreto, además, o sea, que sea algo que el Exacto. personaje lo tenga ahí presente. Y hay otra cosa también que, de alguna manera, me parece importante para la acción, que es la comprensión de la verdadera gravedad de lo que está ocurriendo en escena. Así sea una situación cómica, con gravedad no me refiero a que sea grave de, ay, qué dolor, sino Darle el valor que tiene, ¿no? hasta dónde puede llegar. Yo, por ejemplo, cuando hice Hamlet, y al final de la temporada, o sea, eso fue lo más terrible. Ya habíamos tenido 3 meses de temporada,
y había un texto que yo decía siempre, de nada, como lo decía siempre, ¿no? Que yo pensé que ese texto estaba en acción y pensé que yo había comprendido la verdadera gravedad de lo que significaba ese texto en el contexto que estaba, en el contexto del personaje. Este texto es cuando, luego de la entrevista, del encuentro con el padre, con el fantasma del padre, a las afueras del palacio, que Hamlet se reúne con Horacio y le dice, qué lástima que haya tenido que nacer yo, mundo, el tiempo o el mundo se ha torcido, qué lástima que haya tenido que nacer yo para enderezarlo. Ese texto yo lo decía con intención, ¿no? Con fuerza, o sea, siempre, ¿no? O sea, en acción. Pero me acuerdo que el penúltimo día de la temporada, de pronto estaba ese día como particularmente conectado, y estoy por decir ese texto, y justo antes de decirlo, recuerdo claramente cómo, o sea, venía también de antes, ¿no? Toda la escena había estado particularmente conectado y había estado como descubriendo nuevas cosas y decía, y cada texto que decía, oye, esto significaba esto significaba esto de acá. Y de pronto digo ese texto y te juro que yo sentí como si un abismo se abriera abajo mío, porque me di cuenta de la tarea metafísica, existencial, que había caído sobre este pobre chico. Este, y de modo que, Claro, Shakespeare se o sea, levantó de su tumba y dice, al fin, puta madre, al fin, y se volvió a echar, ¿no? claro, pero lo más loco es que la manera en la que lo dije no fue como particularmente distinta, fue un matiz, pero para lo que significó para mí, y además ese matiz que le das, esa cambia como todo, es como que como los armónicos de la nota, ¿no? Es como, Sí, claro, claro. este era el verdadero potencial de ese texto. Y todo el resto de la obra cobró una nueva dimensión, Sí, como claro, más claro, profunda, como que todo tenía un sótano más abajo del que yo había creído que claro. tenía. Y después vino Roberto y te Eh, dijo, hijito, estás muy reflexivo. sí, eso fue lo caso. Eso fue lo caso, y también fue triste porque de alguna manera, o sea, fue el final de la temporada. O sea, me di cuenta que había un sótano más al final. Pero nada, así pasa también, porque yo me acuerdo que para Hamlet yo me metí, o sea, estuve de verdad muy metido en el proceso, ¿no? O sea, realmente como que toda mi vida estaba ahí en eso, y aún así hay un tiempo de maduración que excede al actor, o sea, no importa No, claro. cuánta pasta te metas, o sea, hay un proceso de maduración interna del personaje que va a surgir cuando esté listo y que depende de que hay que regarlo, ¿no? Hay que regarlo, Mira, puede pero no pasar van a 6 meses solo. después de la temporada, un día te levantas de tu cama y dices, chucha, así era, puta madre. Claro, Puede pasar cuando no sabes. sí, Nosotros hicimos Ricardo III. sí, Y Ricardo III fue una chamba, puta, ensayamos sí, cuatro claro. meses, creo, ensayamos mucho más de lo normal, o por lo menos es el recuerdo que tengo, que ensayamos mucho más de Sí, lo normal. Este, claro, porque es verdad, porque semanas antes de empezar los ensayos ya nos reuníamos con Chela, sobre todo el equipo de dirección y conmigo, con Ricardo Velázquez, un equipo que se estuvo reuniendo antes, ¿no? Entonces sí, y, y pasó un año, creo, pasó un año y fui por primera vez, aunque no lo creas, por primera vez fui a ver ballet. Nunca en mi vida había ido a ver ballet. Ujú. Este, porque justo en esa temporada de Ricardo III conocí a una de las primeras bailarinas del Ballet Nacional y nos hicimos muy amigos. Y fui a ver una función del Ballet Nacional, porque ella me invitó, y oye, es como si hubiera visto el mar por primera vez en mi vida. O sea, la sensación, te juro, la sensación de ver ballet. O sea, lo que hacían estos chicos, lo que hacen estos capos, que son unos maestros, el manejo de cuerpo que tienen, el manejo del espacio que tienen, el- el- la absoluta conciencia espacial que tienen estos chicos, puta, es impresionante. Y lo primero que pensé cuando lo estaba viendo es, a estos chicos quiero darles una clase de acción, porque el día que entienden el concepto de acción, puta,
Van a hacer cosas increíbles, pero a los 5 minutos me corregí. No, no soy yo el que tiene que enseñarles, son ellos los que me tienen que enseñar a mí. Terminó la función y salí corriendo a llamar a Chela, a decirle, Chela, tenemos que hacer Ricardo tercero de nuevo, tenemos que hacer Ricardo tercero, todo lo hemos hecho mal, todo lo hemos hecho desesperado, desesperado, porque nunca en mi vida había entendido el lenguaje espacial como lo entendí cuando vi esta función de ballet. Y eso que no era una pieza completa, no, era un espectáculo de 4 o 5 números completamente diferentes. Inclusive el último era un collage de coreografías de la época de las grandes bandas. Ajá. No se me viene ninguna a la mente ahorita. A mi mamá le encantaban las grandes bandas. Entonces son toda esta música de los años 40, de los años 50, ¿no? Coreografías así, una cosa muy lúdica, muy festiva, ¿no? Pero no era el ballet tradicional, pero era esta coreografía hecha por bailarines de ballet. O sea, te imaginas lo que era esa huevada, ¿no? Puta. Y efectivamente, o sea, uno no sabe nada, uno no sabe nada. O sea, todo el trabajo que se previo a los ensayos es solamente la preparación para salir a contar una historia de la manera más decente posible. Pero casi todo lo aprendes en la temporada y casi todo lo aprendes después de la vivencia. Cuando después de que has vivido lo estresante que es una temporada, lo intensa que es una temporada larga, sobre todo larga, ¿no? 3, 4 meses de funciones. Después de eso, cuando el cuerpo descansa y vuelves a pensar en lo que habías estado haciendo, uf, todas las ideas eres el mejor director del mundo después de 3 meses de temporada, ¿no? Oye, puta, Sí. esto hemos debido hacerlo así que, uy, qué bestia, como uno, la cantidad de cosas. Imagínate, si de función a función uno encuentra cosas, imagínate lo que pasa después, cuando meses después eres una persona más grande y ahora entiendes más cosas que la que habías entendido antes, ¿no? Sí, bueno, a mí con Hamlet eso me pasa ya de manera grosera, ¿no? Hasta el Sí, punto de que, claro. de que, de que hice un unipersonal al respecto, ¿no? Explicando todo el proceso que he tenido yo de comprender lo que esa obra significa. Es muy profunda, es como no tiene Exacto. fondo. ¿No? Y otra cosa que se me vino a la mente ahora que estábamos conversando, ya que estamos teniendo este tema del estar en acción, yo vi el Antígona de Teresa Rally Ah, y luego vi el desmontaje de Antígona, ujú. hecho también por Teresa Rally. Eh, los dos fabulosos, pero el desmontaje tenía una particularidad que era que ella como que hacía por momentos, o sea, explicaba su proceso y de pronto daba una palmada y entraba en personaje y hacía un fragmento de la obra original. Pero lo que me pareció interesantísimo es que hay un momento en el que ella explica la naturaleza de la palmada, porque ella empezaba como tranquila, ¿no? Como Teresa, digamos. Empezaba conversando con el público, más o menos narrando cómo había sido el proceso con Miguel Rubio y cómo había nacido la idea con Watanabe, etcétera, etcétera. Y de pronto hacía como lo había hecho muy bonito ella, ¿no? Entonces de pronto hacía así, y con la palmada, ¡pum!, entraba en personaje. O sea, era como palmada, personaje. Y ella explica que esta palmada, que también lo usaba para cambiar de Antígona a Ismene y de Ismene a Creonte, etcétera. No sé si recuerdas que me parece que en el montaje de Antígona, ella para hacer No, de no, no lo Creonte, vi, como no lo vi, no lo vi. que algún día Está- puedes verlo, es muy sí, bueno. tengo que verlo, tengo que verlo. Y la cosa es que ella explicaba que esta palmada ella la saca de un chamán, que lo que hace el chamán, o sea, es como el chamán va a empezar la ceremonia y antes de empezar la ceremonia está como tranquilo, como un tipo común y corriente. Y de pronto, cuando va a empezar la ceremonia, hace la palmada que para el chamán y para las personas que están dentro del ritual significa la palmada, la llamada de las energías y la Ya. confabulación de las energías sintetizadas en el momento, de modo que después de la palmada, toda la energía de la acción está comprimida en el cuerpo del intérprete. Y eso era más interesante cuando veías en la práctica a esta mujer haciendo así y de pronto dejar su estado cotidiano y pasar a una cosa animalesca, bueno, en ese caso animalesca, pero no necesariamente tiene que ser así, o sea, puedo Claro. ser así y estar como simplemente conectado.
Pero la palmada, lo importante que también es como esto de la acción, 3 2 1 acción, es como el sonido que hace que se confabulen energías en el cuerpo del actor. Y esas energías son lo que luego se ve como estar en acción, porque es como el estar en acción siempre es un estar ahí que es necesariamente extracotidiano. O sea, Sí, ahorita sí, estamos conversando, nada más. sí. Y, O sea, y mira lo no estoy... intenso que estamos conversando, imagínate. Pero Amigo, aún así estamos conversando. sí, claro, claro. Pero estamos en acción. Y después vamos a hablar de eso. De vuelta al barrio. Acá ¿Qué están, tal? están Oye, me preguntándose. temo, Dime, dime. o sea, tengo 18% de batería, igual tengo mi cargador aquí y el enchufe no está lejos, pero nada, seguramente en algún momento voy a tener que mover y hacer cosas. Pero Venga, ahorita, venga. Eso es estar en acción. así es. Acá Adriano, ¿dónde está? Andrés, Adriano, dice, ¿se abrirán talleres para iniciados aparte del de monólogo? Ah, ya, esta es una pregunta para Del Barto, pensé que era para ti. Estamos en eso, querido Andrés, Adriano. Ahorita estamos en un laboratorio de monólogos online, te cuento, Fer, este, Ujú. y ¿Qué estamos, tal? ¿Cómo vas con eso? pues hasta ahorita feliz, ¿ah? Están saliendo cosas increíbles, increíbles. Estamos todavía en la etapa de Oye, dramaturgia, más bien este sábado comenzamos ya a ver las presentaciones. Está muy paja. Y estamos ahí en el camino de diseñar algunos otros productos, pero piano, piano. Vamos a ver cómo nos va con esto y seguiremos, seguiremos. Todavía no sabemos hasta cuándo va a durar esta pandemia, oye, perdón, o Diego, pero esta, es claro, esta crisis sanitaria, sí, pero sí, claro. una consulta. O sea, yo imagino que dar clases de monólogos presenciales, en la medida que son clases individuales, no pondrían en riesgo la salud de nadie, porque una clase de monólogos no requiere de ningún tipo de Ah, contacto no, físico, te claro, claro, permite la claro. autonomía, Claro, porque estaba pero pensando tenemos que ser también en que conscientes sería... que... Sí, sí, perdón, dime. O sea, no, que ahorita, no, ahorita en la cuarentena no se va a poder, pero digo, cuando ya se reanude y se vaya reactivando poco a poco la economía, porque claro, una clase grupal de teatro, aún con la cuarentena levantada, no deja de ser un poquito, bueno, o sea, hay demasiado contacto físico en cualquier escena, pero en un Sí, trabajo personal, individual, o sea, sí me parece que no se estaría poniendo en riesgo la salud de nadie. No sé, ¿tú qué piensas sobre eso? pues lo que pasa es que todo es súper relativo, ¿no? Imagínate si cada persona va a pensar que no, no es peligroso, yo sí lo puedo hacer, entonces si 20 millones de peruanos dicen, no, pero no es peligroso, yo solo voy a ir a la esquina, imagínate, ¿no? Creo que en casos como estos hay que dejar de apelar al, Sentido al común. yo, ¿no? Dejo de apelar al yo para pensar en el nosotros, ¿no? O sea, hay tantas cosas por conversar al respecto. O sea, por ejemplo, acá en Miraflores ahora están empezando a obligar a usar guantes. Según yo, Así, usar guantes es peor que no usarlo, ¿no? así. Inclusive el otro día escuché que varios médicos decían, no, es absolutamente contraproducente usar guantes, porque es verdad, porque acumulas mucho más en los guantes que en las manos. O sea, al final basta con no tocarte la cara. Todo el éxito de lavarse las manos tiene que ver con no tocarte la cara. Si tú no te tocas la Claro. cara, todo está bien. Si estás con los guantes, crees que no tienes nada en los guantes, pero en los guantes está todo. Y te tocas la cara pensando que estás a salvo con los guantes puestos. Entonces, te condiciona y peor, es un medio más fuerte de contagio. Eh, Claro. pero, pero lo mejor es ser prudentes, ¿no? Como decimos, el uso de la mascarilla no es tanto para protegerte tú, el uso de la mascarilla es para proteger a los demás. La Sí, claro. mascarilla no te protege a ti. La mascarilla no es para que tú te protejas. La mascarilla es para proteger a los demás, porque como sabemos, este virus tiene la mala costumbre de no presentar síntomas, que puede ser que no lo padezcas, pero es altamente, es altamente contagiante. Un Sitchit Bar hace un rato nos dijo que el trabajo de Teresa Rally de Antígona está colgado en YouTube, en el canal de Yoshkani.
Yo quería preguntarle a ella si es el trabajo de deconstrucción. Ah, desmontaje. Ah, ya. Ahí ya lo puso. El de desmontaje. No la obra, sino el de desmontaje. Ah, eso El está genial. desmontaje igual, y el desmontaje igual es una obra teatral, es un Exacto, unipersonal, no deja de exacto. Es serlo. unipersonal. O Sí, sea, sí, tiene sí. sus peculiaridades porque está, digamos, como intercalado con reflexiones, básicamente, pero es un fenómeno, es un espectáculo teatral Sí, sí, y sí, de sí, sí, alto sí. rango. Es Sí, sí, estupendo. sí. Hace un rato Es alguien más, dijo por ahí, Miguel Isa no se cambia nunca de polo. Le digo, perdón, este es mi vestuario, este es mi vestuario. Imagínate que se vas a ir al teatro y le vas a decir al actor, oye, ese actor nunca se cambia de ropa, oye. Chamare siempre sale con la misma ropa, cochino ese. Este es mi vestuario, me lo pongo para hacer las transmisiones en vivo. Si te molesta, amigo, me lo saco, ¿ah? Perdona, estabas hablando de una cosa seria y yo te interrumpí. no, estaba preguntándote esto de los monólogos virtuales y qué pensabas acerca de que en un futuro próximo, o sea, digamos, no esperar al año que viene, Ah, eh, pues sí, ir reanudando las es clases, verdad. porque obviamente me refería desde un inicio a una cosa en el futuro. Sí, 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 Eh, te entiendo. o sea Digo, que pero a veces, sí, me parece que es la manera más sensata de ir reanudando o reactivando las pues sí, actividades que nos competen, ¿no? pues sí, pues Este, sí. sí, porque, o sea, efectivamente, pues una escena de a dos, pues evidentemente va a necesitar contacto, ¿no? En cambio, un monólogo individual no tanto. Sí, Sí. sí, sí. Bueno, tenemos que inventar un protocolo, amigo. Eso es lo que tenemos que hacer. Ya te voy a pasar el Yara porque con la gente del taller de Leonardo estamos ahí en conversas para generar un protocolo para los talleres. Así que ahí te vamos a un protocolo de higiene de salud, ¿no? Te vamos a pasar la Eso, voz para ponernos de acuerdo en todo, para poder hacer las mismas, ¿no? Las mismas rutinas de higiene y eso salud, suena muy justamente bien, porque sí, por, efectivamente hay que ser muy cuidadosos, sí, sí, pero sí, sí. también hay que encontrar la manera de reactivarnos, ¿no? Y Exacto, de exacto. seguir. Sí, no, eso es importante, eso es importante. Es verdad que también lo que tenemos que hacer en general es nunca dejar de perder de vista que lo que más hay que cuidar, aparte de la salud, evidentemente, lo que más hay que cuidar es el equilibrio emocional de las personas. Es decir, si dejamos que todo el mundo se deje llevar por el miedo, estamos en problemas. Entonces tenemos que darle las garantías suficientes para que se sientan tranquilos, en confianza, de que no van a estar en un espacio donde pueden ser susceptibles a contagiarse, ¿no? Esa es la principal idea. Por otra parte, también y lo que tú dices es mucho más importante, ahora estamos en un momento donde tenemos que cuidar la salud, pero se hace urgente y necesario que cuidemos la vida, y la vida no se va a poder mantener mucho más tiempo en este encierro, ¿no? Y en ese sentido el teatro es vida. Y claro, si voy a tener que hacer clases, lo más probable en el mes de julio, al parecer en el mes de julio se podrían retomar las clases presenciales, puedes tomar medidas como hacer grupos pequeños, ensayar con mascarillas, o sea, ¿para qué no vamos a arriesgar? Ensayemos con mascarillas. Sí. Eh, asegurémonos de estar bien, tengamos termómetros, no, porque ya sabemos que uno de los síntomas es la fiebre, entonces estemos controlados en ese sentido, seamos responsables todos y mantengamos ahí la lejía, el alcohol y todas esas cosas que ya sabemos, ¿no? Yo también había pensado, por ejemplo, que ya en un panorama de reactivación de clases de teatro propiamente dicho, de clases presenciales, creo que sería también quizás interesante plantear que, bueno, más allá de que se pueda trabajar monólogos, que es la manera como que en la cual no hay necesidad de contacto entre Mm. ninguna persona, pero también, por ejemplo, o sea, hacer grupos de a dos, de modo que esas dos personas trabajen, o sea, siempre, digamos, que hagan escenas de a dos, pero que sean una pareja que permanezca junta durante todo el año, o de lo que va de pandemia. De modo que o sea, el contagio se limitaría únicamente a esas dos personas. O sea, no te estás rotando de personas, sino que tienes una pareja que es parecido a lo que vendría a ser a vivir con alguien. O sea, es como en cierto modo. O sea, es como tienes una pareja en el taller con la cual haces todas las escenas. Sí, sí, No haces claro, claro. con nadie más, pero
eso permite que puedas trabajar ya con otra persona, que es fundamental, o sea, es como Pues sí, porque el trabajo sí, sí. monólogo, o sea, es importante, pero no deja de ser eh, también fundamental trabajar con el otro, básicamente, ¿no? Poder Sí, escuchar sí, al sí. otro. De hecho son ideas razonables y, claro, y obviamente temporales, ¿no? Eso es un Claro, poco... claro. O sea, no debemos olvidarnos también de una cosa que es algo que nadie quiere hablar y nadie dice, ¿no? Y por eso es preocupante la manera como, bueno, ya tenemos que hablar un montón de temas, ¿no? Pero la manera como las cosas se están tomando son bastante preocupantes. Primero, no ha habido ninguna enfermedad eh, tan controlable, una pandemia tan controlable como esta. Es decir, o sea, hemos tenido peores pandemias en la historia de la humanidad, inclusive en tiempos modernos, o sea, el dengue, la gripe aviar, la gripe porcina, o sea, hemos tenido peores epidemias, eh, con virus más fuertes y más resistentes que este. Este virus no es tan fuerte ni tan resistente. Y sobre todo virus genera el cólera, por ejemplo, ¿no? Todo virus genera una resistencia natural del cuerpo. Claro, ¿qué pasa? Que en los últimos años no estamos dejando que el cuerpo reaccione naturalmente a epidemias, ¿no? Entonces nos estamos debilitando como especie, somos cada vez más débiles y cada vez hacemos más. Todo esto es una disertación filosófica sobre la cual casi no tengo sustento, pero tiene que ver básicamente con la idea de, chicos, no nos dejemos llevar por el miedo, o sea, lo peor que puede pasar es que nos dejemos llevar por el miedo. sí, Calma, tengamos cuidado, por supuesto que hay que que hay que tener cuidado. Si fuéramos una sociedad mucho más educada, mucho más cívica, te aseguro que eso no pasaría. Por eso mucha gente en países más avanzados como Europa, qué sé yo, puta, se fascinan tanto con el encierro porque, carajo, es como si me dijeran que no sé cuidarme, o sea, sé cuidarme, ¿no? Eh, acá la y está gente el caso de... simplemente no hace, acá la gente simplemente no hace caso, ¿no? Y sale a la calle y se va a la mierda todo. Puta, pone medidas estrictas y nada, todo el mundo sale. Acá la gente sale en pareja, cuando ya se sabe que no puede salir en pareja, porque no está saliendo a pasear, ¿no? En fin, Claro. etcétera, 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 ¿no? Todas estas son elucubraciones que van en mi cabeza, pero como base principal tiene tranquilicémonos. ¿Es una pandemia? Sí, obvio. Pero si nos dejamos llevar por el pánico, por el miedo, va a ser peor. Va a ser peor. Sí, hay que tratar de ser lo más resilientes y, o sea, y también tener en cuenta que efectivamente es una pandemia que va a traer estragos fuertes a nivel, bueno, no solo nacional, sino global, ¿no? Pero también, efectivamente, el miedo o el pánico solo, lo único que podrían traer es más estragos, ¿no? O sea, hay que tratar de mantenerse lo más alerta posible. Yo en ese Pues sí. sentido, lo que yo trato de hacer es, y creo que lo he logrado hasta cierto punto. También es cierto que, o sea, he tenido suerte en ese sentido, o sea, he estado económicamente más o menos tranquilo, pero y sé que hay muchas personas que no lo han, que quizás no están en esas circunstancias. Pero de todas formas, hay que hacer lo posible para tratar de estar alertas en lugar de estar preocupados, que es un estado Sí. de ansiedad y de no saber qué va a pasar y de incertidumbre, que lo único que hace es colocarlo a uno en una situación de no actividad, ¿no? Es más, Exacto. de que probablemente vas a estorbarte a ti mismo. Y otra Mm, cosa mm. eh, que a mí me genera mucha incertidumbre es esta situación de Suecia. No sé si tú sabes que en Suecia, que es un país que siempre ha sido considerado como un país muy civilizado, muy desarrollado, no hay cuarentena. O sea, o hay, digamos, restricciones mínimas, pero no hay ninguna cuarentena restrictiva ni nada parecido. Y parece que está teniendo efecto. Porque, y lo que explicaba este artículo que leí el otro día era una cosa muy interesante, y es que, claro, era bien complejo lo que explicaba, porque aparentemente en Suecia, o sea, la confianza que el pueblo tiene en el gobierno genera que, a pesar de que las medidas que están tomando puedan ser polémicas, es como
el pueblo dice, bueno, el gobierno lo está haciendo porque han consultado a expertos y confiamos en que el gobierno no es corrupto, sino que lo hace por el bien común, y por tanto vamos a permitir que sigan con este experimento, básicamente, que es no dar cuarentena para para que la economía siga activa, de modo que puedan enviar más recursos a la parte de salud y mantener todo como que a la vez Mm, avanzando. mm, Eh, mm, mm. y en realidad no va a haber manera de saber si fueron eficientes o no hacia No, el final de la pandemia. O sea, cuando no, ya podamos nunca, evaluar. en realidad nunca. Nunca lo vas a Sí, saber porque nunca vas a, como dice Kundera, no puedes vivir dos veces lo mismo. Así que es imposible saber qué hubiera sido mejor. No, no, no hay forma de saberlo. Ahora, como sí. dice Nico Bullón dice, es Suecia, pe. Pero ¿qué significa eso? Significa que países como Suecia, como Suiza, ni siquiera Inglaterra, Suecia, Suiza, son sociedades mucho más heterogéneas. Perdón, sociedades mucho más homogéneas, ¿no? Ujú. Donde no hay tanto desequilibrio en las clases sociales, donde más o menos todos están en un margen, ¿no? O sea, hay gente que tiene mucha plata, hay gente que tiene poca plata, pero son muchos más los que se encuentran en el margen intermedio, que todos tienen una vida ordenada, todos tienen una economía ordenada, los servicios del Estado son eficientes, lo que evidentemente genera un nivel de confianza, pero sobre todo homogeneidad en la sociedad. Imagínate si esas medidas las toman en un país como este, donde la sociedad es absolutamente heterogénea, ¿no? Donde 100 personas tienen el 90% de la riqueza y el resto de 32 millones tienen el 10% de la riqueza, ¿no? Eh, donde no hay servicios, porque no hay servicios, y donde la gente gana muy poco, ¿no? Entonces, ¿quién va a creerle al gobierno, pues? Nadie. Uno, dos, ¿quién va a pensar que realmente le estaban hablando a él si nunca le han hablado? Ah, ¿que me están diciendo a mí? No, a mí no me hablan, me están hablando al otro. A mí ¿para qué? Si yo nunca he contado para ellos, ¿para qué me van a hablar? Y otra cosa que es importante desde el punto de vista sociológico y socioeconómico es, como nunca una pandemia afecta por igual a gente que tiene plata y gente que no tiene plata. Sí, Y sí, eso totalmente. uf, es vital, ¿no? Porque otras enfermedades como el cólera, como el dengue, como el paludismo, qué sé yo, afectaba casi siempre a los sectores de pobreza porque viven en sociedad, con escasos recursos, no tienen servicio, etcétera, etcétera, ¿no? Este virus ataca a cualquiera, pe. Y de repente saltan las alarmas de todos, ¿no? Y también, o sea, digamos, la falta de institucionalidad, la falta de presencia del Estado, que ya en una situación normal son problemáticas, en una situación como Claro, esta, se presentan como cosas que son urgentes de solucionar y sí, que, claro. y que aún no se toman las cartas sobre el asunto, ¿no? Sí, sí, Sí. sí. Pero es Pero interesante bueno, porque ahí hay que preguntarnos cuál es nuestra acción en este momento. ¿Cuál es nuestra acción en este momento? Y hace un en rato cuanto a ti, uno de los chicos decía, cuidarte, tienes que cuidarte a ti. Y creo que es un mal punto de partida. Yo creo que la mejor frase que he oído hasta ahora en esta pandemia es hay que cuidar al otro. mm, Es la mejor frase que he oído hasta ahora. Porque es verdad, la gente que está en ese rango de edades, entre los 10 y los 50 años, pues no tiene mayor problema. Es muy raro que la enfermedad lo afecte, salvo que tengas condiciones patológicas, ¿no? Problemas de respiración, problemas pulmonares, problemas del corazón, problemas renales, etcétera. Después, es muy probable que no tengas ni siquiera una gripita. Pero sí hay poblaciones en riesgo, ¿no? Como los mayores de 60, creo que es, ¿no? Y los muy sí. pequeños, ¿no? Y la gente que tiene afecciones pulmonares, afecciones respiratorias y del corazón. Entonces, puta, es muy probable que tú tengas el virus y no lo sepas, porque no pasa nada, no te pasa nada a ti, ¿no? Pero es Yo en muy algún fácil que se lo momento he contagies a otro, sentido ¿no? que lo tengo, pero que soy asintomático, porque no sé, me da la impresión, a veces no sé si es una alergia que me impide respirar bien o no sé qué, No, es que pero eres estoy Hamlet, bien. pues. Eres ¿Ah? Hamlet, pues.
Tiene que tener el virus de todas maneras, pues claro. Pero sí, pero es una situación de verdad bien, nah, no, bien extraño, todo. Es rara, Y es rara. es un enfrentamiento también a, a la muerte, no en el sentido literal, sino a la muerte en el sentido quizás un poquito más simbólico, ¿no? O sea, porque, o sea, todo el mundo, y no, esto no es metafórico, literalmente todo el mundo se ha enfrentado al hecho de que todo su proyecto de vida para 2020 ha muerto. O Mm, sea, mm. ha fallecido, o sea, se ha esfumado de lo que creíamos que iba a devenir o que iba a No ser. O me sea, hagas acordar, no me hagas acordar, por favor. y esa experiencia, en la medida que es global, o sea, sí es algo que yo creo que va a cambiar nuestra perspectiva hasta cierto punto, ¿no? De lo frágiles que somos, de lo vulnerables que somos como especie, y de lo necesario que es la cooperación con la otra persona, con los demás, etcétera. Eh, Porque realmente estamos a merced de fuerzas que nos superan, pero, o sea, que nos exceden absolutamente. O sea, no hay nada que Claro, podamos hacer pero es frente, curioso frente eso, a ¿no? esos tiempos. Porque por alguna extraña razón nos han puesto en la situación de que estamos viviendo un mundo apocalíptico. ¿Por qué? Es una gripe. La influenza, y eso lo he leído en un montón de artículos, la influenza mata más gente al año que ha estado matando el coronavirus. La influenza es la gripe común. Eh, hay como algo que está sobredimensionado. Eso es interesante, porque tiene que ver con lo que desata la acción en una obra, por ejemplo, ¿no? Tú encuentras una excusa en una obra y exacerbas esa excusa. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Haces que sea verosímil para los personajes de la obra, ¿no? Uno de los personajes dice, ya, por decirte cualquier cosa, mi mujer me ha engañado. Y mi mujer me ha engañado, se convierte en el detonante de una serie de acciones. ¿Qué hace el dramaturgo para esto? Comienza a poner en los personajes razones suficientes para que mi mujer me ha engañado sea de tal importancia que todo lo que se desata en la obra gira en torno a eso. Claro. ¿Qué es lo que tiene que Miguel, un hacer el segundo, dramaturgo? tengo 5% de batería, tengo que conectar esto acá. Dame, solo voy Venga, a venga, mover esto. dale, dale. Yo voy a seguir hablando como loquito. ¿Qué es lo que hace el dramaturgo? Hacer que esas reacciones sean verosímiles, que sea orgánico que este personaje reaccione así. Y la excusa puede ser cualquiera, ¿sí o no, Franco? ¿Estoy hablando Ya bien? estoy. Gracias. La excusa puede ser cualquiera. Y lo que detona la acción en una obra puede ser cualquiera. No importa qué es lo que tenga que ser. Ya, Ujú. acá parece que los que están manejando la pandemia ahora han sido muy buenos alumnos de dramaturgia y muy buenos alumnos de la acción física, porque están llevando a cabo su acción y están haciendo que cada cosa sea tan verosímil que realmente tú lo creas. No digo que no haya un virus, no digo que no haya una pandemia, no digo que no esté sucediendo, está sucediendo, pero de verdad, tenemos que pasar por esto. Bueno, Eh, ahora que lo mencionas, hay justamente esto de que justamente en una historia, ¿no? Lo que hace el autor es hacer que el personaje se comprometa de una manera casi obsesiva con un objetivo cualquiera, mm, de modo que lo que importa no es tanto el objetivo, sino el hacer que sea verosímil el compromiso con el objetivo, por más ridículo que ujú, sea. ujú. Ahorita estaba leyendo, ahorita, de hecho, antes de hacer la conversación, empecé En busca del tiempo perdido de Proust, y hay un momento al inicio de la novela en la cual, o sea, todo el inicio, de hecho ahí estoy, acabo de empezarlo, todo el inicio de la novela trata de cómo, de todo el trance, pero un trance, o sea, pero un trance existencial, por el que pasa un niño frente a la imposibilidad de tener
el beso de buenas noches de su mamá. Porque debido a las circunstancias X en las cuales estaba ese niño, todo indicaba que debido a la cena que estaba dándose, no se iba, la mamá no iba a poder subir a la hora a la que siempre le daba el beso de buenas Ujú. noches, de modo que no iba a tener ese beso. Y sus papás eran muy rigurosos, etcétera. Entonces, o sea, y todo lo que eso significaba para el niño era más importante que la pandemia, por así decirlo. O sea, el mundo de ese niño se basaba únicamente en que la mamá le diera el beso, y el no, y que no existiera ese beso, era la muerte, una especie de muerte. Ujú, ujú. Este, y además, claro, pues no, está muy bien narrado, obviamente, pues no es Proust. Sí, Y, claro. pero justamente me pareció interesante porque es totalmente cierto esto que mencionas de que el arte en la dramaturgia y en el contar historias es no tanto en plantear un objetivo que sea por sí solo bello o glorioso, sino que es la relación del objetivo con el personaje y el Ujú. compromiso que tiene ese personaje lo que hace que tú te comprometas. Yo estaba Sí, claro. absolutamente comprometido con el niño ese que lo único que quería era el beso de la madre. O sea, era un compromiso real. Y, y bueno, y volviendo pues a nuestro tema, justamente el estar en acción es el estar absolutamente entregado a la búsqueda de ese objetivo que es el que propone la obra. O sea, Sí. de modo casi como una persona que tiene mucha sed y que necesita el agua de una manera absolutamente indispensable, y si no hay agua a su alrededor, va a ir a buscarla a Ujú, ujú. donde sea que esté el agua. Y esa acción de buscar, en la medida que es desesperada y que es debido a muerte, genera como un gancho con el espectador que te puede sostener durante, bueno, 2 horas y quizás más en realidad. ¿Sabes? El otro día, Sí. hace poco fui a Londres y me compré el Mahabharata de Brook, Ujú. porque aparentemente Brook hizo una versión cinematográfica del Mahabharata Ah, que mira, no sabía. sí, no tienes idea lo extraordinaria que es. Es Ujú. bien rara, porque es una versión cinematográfica que no es cinematográfica. Ya. No sé cómo explicarlo. O sea, es como, se mantiene la teatralidad, de modo que o sea, es una obra de teatro, claramente, y además está actuada como en un modo así medio súper teatral, que no va con lo cinematográfico, pero sin embargo también se nota que ha sido filmada, porque hay planos. O sea, Ya, no es como que, ya. no es una filmación de la obra, De la es obra. una, Ajá. es una filmación que se ha adaptado a Ujú. la obra y que se ha hecho en función de la obra. Ah. Bueno, Brooke Eh, también tiene una versión de su Hamlet también hecha así, ¿no? La hace en el sí, teatro. La hace en el teatro, en el así es. ¿cómo se llama? Buff du Nord, ¿no? Sí. Sí, algo Este, así. em, Ese Hamlet de Maury, yo no lo he podido terminar. Lo he tratado de ver eh, varias veces y no eh, puedo. es No que lo es logro. Hamlet, ve. Pero el Maja Barata, no tienes idea. O sea, ahí entendí por qué Brook es Peter Brook. O sea, Es Peter Brook. había momentos en los que me conmovía muchísimo. Bellísimo, bellísimo el Maja Barata. Me hubiese encantado, debe haber sido una experiencia maravillosa verlo. Y bueno, dura pues 8 horas. 8 horas. Y estás ahí porque, o sea, algo está pasando que no termina Sí, de pasar y es- quieres saber cómo va a seguir. Del mismo modo que exacto. te quedas pegado con una serie de Netflix durante toda una madrugada, porque Ahora, quieres de saber. hecho, es una convención, una vez más, ¿no? El teatro es una convención. Eso quiere decir que tú convienes en que yo voy a aguantar 8 horas y que lo que está pasando ahí a mí me significa. Porque si yo establezco una convención con el público y le digo, voy a hacer una obra y vas a creerme durante 8 horas, ¿ah? Te advierto. Ujú. Ah, ya. El público es libre de romper la convención, ¿ah? Decir, ¿sabes qué? Va fanculo, yo no me voy a quedar a ver 8 horas acá de un tipo que está pensando, ¿no? Me visto y me voy. Este, es una convención, siempre hay que tener para todo hay convenciones, ¿no? Por eso hay gente que se cuestiona mucho el hecho de ser público de teatro, no, ¿no? Dice, ay, puta madre, tengo que ir a ver 3 horas, estar sentado ahí,
qué flojera, ¿no? Y hay mucha gente en muchos países que ya no quiere hacer obras largas, ¿no? Los argentinos, por ejemplo, ya no les gusta hacer obras largas, porque ya entienden Mm. que no es mucho tiempo. Hora y media, les encanta, ya no quieren que sea. Y en muchos lados del mundo dicen, vos, ¿por qué haces obras tan largas? No, que son obras cortas. Y en Europa se hacen obras larguísimas, obras de 3, 4, 5 horas. Wajdi Jan Mawad. Fabre, Jan Fabre hizo una obra de 24 Ah, sí, horas. claro, claro. Hay obras que duran 2 días, sí, ¿no? Las hacen. Wajdi Mawad, Washti, ¿no? Mawad, el autor de Incendios, esta obra que es Ujú. tan famosa, Sí, sí. acaba de La vi, estrenar, magnífico. claro, acaba de estrenar, bueno, el año pasado estrenó una obra que duraba 4 horas y media. Entonces, Tú, tú sabes, ¿no? yo salí de Incendios, Miguel, que fui a verla, y salí extasiado. Mm, Era que magnífica, ¿verdad? sí, Y no, sí, claro, no, y me acuerdo había que gente llamé a mi mamá, o sea, estaba como particularmente conmovido. sí, Sentía no. que había visto como un Sófocles contemporáneo, una cosa así. Es Este, verdad, esa es un poco la dimensión, ¿no? Una tragedia contemporánea, sí, 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 una tragedia contemporánea, con elementos de tragicomedia, además que es tan fuerte, ¿no? Porque hay un humor muy fuerte en el texto de Mouawad. Y sí, no, había gente que no podía parar de llorar, o sea, en esa obra me acuerdo que éramos Gabriela, Velázquez, creo que Norma también, y sí, yo, claro. así como tres, que después de función nos vestíamos y decíamos, ok, vamos, porque ¿cuál era la chamba? A coger a las personas que estaban llorando y que no podían más con su alma. Ya salíamos preparados, porque sabíamos que iba a haber gente afuera esperándonos para llorar la vida después de la función. Te juro, Claro. siempre había alguien que estaba ahí porque es una obra muy, muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Y había que mantener la acción después de eso, ¿no? Y hablando de eso, me acabo de acordar, eh, yo- hay una experiencia que tuve también en mi carrera que me hizo entender, bueno, en primer lugar, la naturaleza de lo que es verdaderamente escuchar a la otra persona, pero no solo Mm, escuchar al otro, sino escuchar al otro cuando está actuando bien, cuando está actuando de verdad desde la entraña, ¿no? ujú. Por ejemplo, yo hice esta obra con Ritter, en la que también estaba Alberto Isola, Sofía Rocha y Diego Otero, y era viaje de un largo día hacia la Ah, noche. Y hay claro. un un ensayo entre Ritter y yo, que yo recuerdo, o sea, que recordaré por siempre, porque fue justamente un momento en el que yo entendí una serie, o sea, es como que una serie de conceptos que tú has venido trabajando desde tu formación y que tú crees haber entendido, como que sales del taller de Roberto, sales del taller de Alberto y dices, sí, ya entendí qué cosa es estar en acción, ya entendí qué es escuchar. Y de pronto ya estás trabajando profesionalmente, llega un actor, además fantástico como César, y, y finalmente como que el concepto de escucha y de acción como que calan en ti, pero en otra dimensión, ¿me entiendes? Y lo que pasó fue que teníamos esta escena, básicamente mi personaje era Edwin Tyrone, que es el alter ego de Eugene O'Neill, este gran dramaturgo norteamericano, y trataba de su familia, ¿no? Que era, bueno, una familia disfuncional. Y yo tenía a mi hermano, que era César, que era un alcohólico empedernido, que de alguna manera en esta escena lo que él viene a decirme es que, en primer lugar, en la escena César entra borracho, entra hecho en lo peor, casi en Diablos Azules. Ujú. Y su acción, la acción de César en esa escena, era decirme a mí, su hermano, dos cosas muy importantes. La primera era que me odiaba. Me odiaba porque mi personaje era como que tenía mucho talento y aparentemente sí iba a salir adelante en la vida a diferencia de él. Pero la segunda Ujú. cosa que tenía que decirme el personaje era que me amaba a la vez que me odiaba y me amaba tanto
que justamente porque me odiaba, pero a la vez me amaba, me pedía y me exigía que me vaya de la casa. Y entonces es una escena como que súper fuerte, ¿no? O sea, en la que el personaje, mi hermano me confesaba que me odiaba, pero a la vez me confesaba que su amor superaba ese odio en tal grado que me exigía que que al día siguiente simplemente me fuera de esa casa y fuese a vivir mi vida. Por favor, Ujú. era como una exigencia. Ya, entonces era una escena súper fuerte, ¿no? Ya está planteada. Y César era mi primer trabajo. Yo había hecho cosas profesionales, pero no era no un personaje tan importante como ese. Era el primer personaje como protagónico que tenía, y para mí era como todo un reto, ¿no? Y estaba como que ahí, ¿no? Y me acuerdo que estábamos haciendo esa escena, Roberto no estaba, se había ido de viaje, creo, y estaba dirigiendo Nadine Vallejo, y estábamos haciendo la escena, y César la empezaba y la paraba. Y la paraba y decía, no, 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 es que no estoy entrando como debo entrar. Y yo, bueno, nada, pues era un principiante, decía, ok, retomemos. Y César siempre la paraba. Yo sentía que necesitaba seguir. Pero no iba a decir nada, porque nada, pues estaba empezando, tenía que pagar piso, ¿no? Y César como que volvía a empezar, y volvía a empezar, y lo hizo muchas veces y yo ya no sabía qué estaba pasando. Y en un momento, César entra y agarra una botella y es como que me la va a tirar, y él mismo frena y dice, no, 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 la escena no va por ahí. Yo le digo, sí, César, por favor, ¿tú crees que podemos seguir hasta el final de la escena? Porque necesito pasar unos textos, ¿no? Y me dice, sí, sí, dame un toque, dame un toque. Déjame encontrar la escena. Yo no sabía qué estaba haciendo, porque nadie había actuado así antes, ¿me entiendes? Y de pronto, César empieza la escena, y esta vez entra a escena, y se queda en silencio. Pero en silencio, pero conectado, o sea, presente, en acción. Y empieza a pasearse por la escena, y yo digo, pero ¿va a hablar o no? Estaba como que ahí, estaba en modo Fernando, ¿no? Hasta que de pronto dijo un texto, y ese texto lo dijo tan bien, lo dijo tan en la nota, o sea, estuvo tan en acción ese texto que yo dije, uy, lo que sea que haya estado buscando lo acaba de encontrar. E inmediatamente dije, bueno, ya, sigamos con la escena, ¿no? Dentro de mí. Y empezamos a seguir con la escena, y yo me di cuenta que César estaba, bueno, no sé, en un estado como superior al que había estado antes, y estaba diciendo los textos desde un lugar que nunca había visto yo antes. De modo que esos textos estaban llegando a mí con una potencia absolutamente nueva. Y yo no entendía qué estaba pasando, pero por suerte, algo dentro de mí dijo, no lo frenes, simplemente déjate llevar. Y me dejé llevar, de modo que César empezó su monólogo, y cuando empezó a decir estos textos horribles de que me odiaba, empezaron a dolerme, pero ya no a mí como Fernando que estaba actuando y que trataba de reaccionar, sino que empecé a escucharlos desde el personaje, o desde lo que yo entendí que era el personaje, hasta el punto de que empezaron a dolerme de verdad. Y ahí, en ese momento, yo me di cuenta que lo único que yo quería como personaje era que César, o el otro personaje, se callara. Pero esa acción no estaba en el texto. O sea, en el texto no sale que yo voy y lo callo, pero de verdad apareció la genuina necesidad de ir y callarlo. Y, y lo hice, o sea, por suerte no frené ese impulso, y fui y le metí un puñete en el hombro, y le dije, o sea, le dije, cállate. Y entonces César recibió ese impulso, y, y fue más a fondo con su acción, y fue más intenso. Entonces yo le dije que se calle con más intensidad, y ahí César, que tiene más fuerza que yo, me agarró con toda su fuerza y empezó a decirme los textos en la oreja, y yo solo quería liberarme de él, pero ya, o sea, yo ya estaba absolutamente entregado a la escena. Y cuando termina la escena, yo salgo y veo a Nadine Vallejo llorando, así como en lágrimas, o sea, y César también, y César dijo, sí, eso era lo que estaba buscando. Y yo también estaba como, o sea, sentí que ese día como que entendí qué cosa es escuchar, y también qué cosa es accionar, porque es accionar desde lo que te está dando el otro, ¿no? Y Bueno, recibirlo yo en te debo toda la contar plenitud. que yo estuve con César antes de ese ensayo. Yo ¿En serio? traté de evitar que hiciera lo que te hizo, porque te hizo daño.
pero me dijo, es que yo lo único que quiero es reventarlo, pero escúchame, César, tienes que ser más profesional. No, no me importa. No, mentira. No, sí, fue un magnífico ensayo. De verdad, yo lo Es recuerdo el, con mucho cariño. es el juego. Y ahí viene lo que hablamos al principio acerca del budismo y por supuesto que todo está conectado con el hecho de, puta, no pienses en lo que tienes que pasar, porque si sales de escena pensando en lo que tienes que pasar, de Isakura dice, me lo estaba creyendo. Si sales de escena creyendo que tiene que pasar algo, estás en problemas, porque vas a tratar de De qué pasa. influenciar en la escena para que pase algo, ¿no? Que es lo que Claro, siempre les digo, ¿no? Uno tiene que tratar de que pase algo. El gran problema que uno tiene, ¿no? Cuando al día siguiente de una buena función quiere tratar de que las cosas salgan como salieron ayer, que igual. estuvieron tan pajas, ¿no? Tratar de Mm, reproducir lo que se había hecho el día anterior, la función anterior, y no va a funcionar nunca, pues, ¿no? No va a funcionar nunca porque uno no puede tratar de seguir el plan. Y claro, tampoco se trata de hacer las cosas diferentes cada vez, ¿no? Que son los dos extremos, ¿no? O tratar de hacer que siempre pasen las cosas diferentes, o tratar de hacer que siempre pase lo mismo, las dos cosas son contraproducentes, salvo cuando actúa Paul Vega, ¿no? Paul Vega siempre te genera la sensación de que todo está igualito. Es un obrero del teatro, ¿no? Este, pero sí, es verdad que para mí, es lo que me gusta a mí, me gusta trabajar. Para mí, el trabajar la acción física siempre te libera de la necesidad de tener que hacer que pase tal o cual cosa, ¿no? En realidad, seguir el juego de la acción, que es lo que tú viste en ese momento, que no tenías ni idea de que la gran necesidad tuya en la escena es callar al otro, bueno, apareció. Apareció porque no apareció. se trata de decidir cómo lo vas a hacer, se trata de Claro. decidir qué es lo que tienes que hacer. Y eso que tenías que hacer lo vas a hacer callándolo, porque no te queda más alternativa. La estrategia Claro, aparece en el callándolo de momento, ¿no? verdad, Ajá, en serio, ¿no? O ajá, sea, ajá. físicamente, o sea, le metí un puñete, recuerdo que el momento de quiebre fue cuando dije, a ver, ¿cómo lo callo si no está en mi texto el Mm, cállate? mm, mm, Entonces encuentro la manera física de hacerlo, ¿no? Que mm, ocurre en la mm. vida diaria también. Sí, 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 sí. Y eso hizo que la escena cobrara una dimensión completamente distinta. Sí. Yo- ese ensayo para mí fue como fundamental. O sea, hay como momentos, ¿no? En los que uno siente que los conceptos como que se interiorizan de verdad, Mm, como mm, mm. los vives. Te cae el 20, como dicen, ¿no? ¿De qué? Te cae el 20. Te cae el Sí, 20 es una expresión que tiene que ver con la moneda, cae finalmente donde tiene que caer, en la jukebox, en la rocola. Pues, sí, ¿no? Cae la efectivamente. moneda, plink, y pum, suena la música. Y ves la luz, ¿no? Sí, son momentos. Sí, es bien paja ese concepto que tiene que ver con que cada vez le vas a encontrar algo nuevo, porque cada vez tú eres diferente, ¿no? mm, sí. Y efectivamente esos momentos, o sea, lo justifican todo para mí. O sea, yo los recuerdo, justifican todo el esfuerzo. Todos los malos momentos también, todo, Claro, o se te sea, se vienen todos los justifica en el recuerdos, ¿no? momento en Tu el que, vieja diciéndote, ¿qué vas a hacer eso? Tu papá que te dice, no, dedícate a otra cosa, ¿qué estás actuando, actor, actor? Son putas y maricones los actores. ¡Ah! Y esos momentos sí, justifican todo ese sufrimiento por el que uno pasó. efectivamente, o sea, sí, a mí me pasa eso, ¿no? Que de verdad sí, son momentos de mucha plenitud, o sea, de comprensión y además que como que te dejan un rezago no sé, de un gozo así, muy agradable. Sí, claro, es que es un triunfo, conseguir un momento de verdad en escena. Hay la discusión eterna de eso sobre qué es la verdad, ¿no? Bueno, ya, la verdad filosóficamente, pues no existe, ¿no? Pero la verdad en el escenario es cuando realmente te deja llevar por lo que está pasando.
las cosas pasan de verdad, ¿no? Y algunos dicen, y, hay gente bien mala, ¿no? Que te dice, oye, pero eso no es verdad, porque eso ya los teníamos preparados, y todo, pero claro, uno se prepara para que aparezcan momentos de verdad en el escenario. ¿Eso qué significa? Pues crear una estructura lo suficientemente sólida como para que tú puedas tener la libertad de que en el escenario pasen cosas de verdad. Y esos momentos, por ejemplo, cuando hay un accidente de escena, esos momentos son geniales, que son los grandes momentos de verdad sobre el escenario, que nunca había pasado, que ese día él me estaba mirando de tal manera que yo no pude evitar parar. Mm, Y puta, realmente pensar en cómo le digo lo que tengo que decirle después de esa mirada que me ha mandado el hijo de puta. O sea, ¿cómo me va a mirar así? ¿Qué le pasa? Me está mirando de otra manera, concha su madre, me da miedo. Lo siguiente no se lo puedo decir tan a la ligera. Lo siguiente tengo que rearmarme y decir, y ese es un accidente, porque tú no te lo esperabas, claro, claro, claro. ¿no? O se prende una luz en otro lado y la puta madre, ¿qué se prendió? Y te fuiste porque se prendió una luz. Pues, ¿verdad? Se prendió una luz, a mí me llamó la atención, ¿qué tengo que hacer? ¿Hacerme huevón de que no se prendió? No, se ha prendido la luz. Acá, en la sala de mi casa, ¿por qué chucha se prende esa luz? ¿De dónde viene esa luz? No lo puedo obviar. Está pasando en este momento. Entonces Claro. lo usaré. Y lo tengo que usar porque es la verdad, ¿no? A veces es mejor no hacerle caso a la luz que se ha prendido, pero a veces es inevitable. Porque estás tan metido en la situación que no tienes capacidad, no, y reaccionas inmediatamente a la luz que se prendió. Se ha prendido. ¿Qué cosa crees? ¿Que el público no la ha visto? El público ha visto la misma luz que tú. Bueno, hay que hacerle caso. ¿Cuál es el problema? Sí. No, y además hay una cosa que has mencionado de la estructura, que a mí me parece muy importante porque cuando la estructura es sólida, entonces tú luego puedes, y no solo la estructura a nivel, no sé, de estructura de acciones, sino también a nivel de coreografía de movimientos, a nivel de coreografía También. espacial. Cuando eso está ya determinado, o sea, uno, como ya confía en que esa estructura se va a dar de manera orgánica, uno puede preocuparse únicamente por ya ni Exacto. siquiera imitar las acciones Ujú. que componen al personaje, sino realmente ejecutarlas en toda su magnitud. O sea, Eso. y solo, o sea, solo falsear, digamos, el contacto físico, digamos, en una pelea que yo le meto Por un ejemplo. puñete a otro compañero, ya, eso sí se falsea. Pero si yo estoy atacando verbalmente a otra persona, que mi acción sea destruir el autoestima de otra persona, o sea, si la estructura está bien construida, yo realmente me puedo entregar de manera completamente inocente a esa acción que por más terrible que sea, en la medida que está actuada y en la medida que está dentro de una estructura, me permite entregarme de verdad Mm, mm. a la acción de destruir a la persona, Sí, claro, lo cual claro. genera una liberación y Sí, además sí. también como hace que realmente la escena sea interesante, ¿no? Hay Sí, una, sí. hay una, no sé si esto está en el Teatro y su doble, pero está en una reflexión de Artaud, en la cual él explica que, digamos, en una situación normal, no normal, digo, en una situación de la vida real, si tú eres un asesino que va a ir a matar a su víctima, antes del asesinato, tú estás con la pistola, digamos, y estás cargado del deseo de matar, lo cual te da la fuerza para ir a matar. Pero esa fuerza y esa energía, apenas tú disparas, digamos, ¡pah!, te disparas a tu víctima, esa energía se va, desaparece con el disparo. O sea, es como ejecutas la acción, matas a la persona, y la energía del asesinato, de la crueldad, desaparece, se esfuma, deja de estar en ti mismo. Pero en el teatro, en la medida que está representado y que está dentro de un ritual, esa energía, cuando tú disparas en tanto actor, no desaparece, sino que se recicla en el otro. O sea, en la víctima que está actuando, tú le disparas la energía, ¡pah!, lo matas, la víctima recibe esa energía y luego te la devuelve.
Entonces se Mm, mantiene, toda esa energía se mantiene ahí, se va reciclando y luego él dice que se va generando como una espiral de ujú, energía, que es ujú. lo que hace que el público como que siente esta, oh Dios, esta Claro, cosa es bien paja. como, Es bien paja lo que está describiendo porque no hay que olvidar que Artaud habla desde el punto de vista del público y es claro, justamente lo que produce la identificación con los hechos que suceden en escena, ¿no? Y ahí viene lo que la escuela nueva o el nuevo estilo teatral que comienza con Stanislavski, ¿no? Propone, porque antes de Stanislavski todo era demostrativo, ¿no? Entonces, si alguien mataba a otra persona, era, ¡ah! ¡Ay, qué he hecho! ¿No? ¡Ah, Dios mío! ¿Qué he hecho? O el acto contrario es, lo pisotea y se muestra digno de lo que acaba de hacer, ¿no? Que era una manera de representar las emociones humanas. Después, con Stanislavski, lo que busca Stanislavski es realmente entender las consecuencias de la acción. Lo que acaba de hacer es matar a alguien. Entonces, como tú no puedes representar emociones, sino que tú tienes que hacerle caso al flujo emocional de lo que te está pasando en el momento de la acción, lo que te propone Stanislavski es eh, haz otra acción completamente diferente, inmediatamente después de matarlo, ¿no? Si tu acción principal es deshacerte de él o destruirlo, pues inmediatamente cambia de acción y di, revívelo. O claro. consigue que te perdone. Entonces, lo que va a producir inmediatamente es un cambio de acción tan violento que el público no le queda más remedio decir, chucha, pobrecito, pobrecito, ¿qué le está pasando? Cuando el actor solamente está tratando de llevar a cabo su acción. Lo que hablábamos hace un rato acerca de, puta, ese día que me saqué la mierda en la función y pensaba que estaba extraordinario, vienen y me dicen una cagada. Has estado desmesurado, sobreexaltado, no te he entendido lo que decía. Pero en cambio el actor si solo se dedica a tratar de hacer lo que ha diseñado como acción, no como estrategia, como acción, entonces Claro. algo va a pasar. De todas maneras, algo va a pasar con el público, que es lo que más nos importa. En el público se va a generar la ilusión de que algo le está pasando a esa persona. Si alguien cambia tan radicalmente de acción, algo le ha pasado al chico. Y el flujo emocional que va a producir en el actor es otro completamente diferente, alejado de la necesidad de tener que demostrar tal o cual emoción. Sí, efectivamente. Y los dos comenzamos a mesarnos las barbas, ¿no? Qué interesante el tema. Mira Y que yo hace un rato extraño alguien, mucho. dime, ¿Ah? dime, dime, dime. No, que hace mucho tiempo que no, bueno, hice este unipersonal de Hamlet que tenía partes de actuación y también como de narración, pero hace tiempo que no hago una escena en teatro con otra persona, hace tiempo, hace 2 años quizás, y ya lo extraño, porque es como, es una, o sea, en la tele he estado haciendo, he estado chambeando en los últimos años, pero es distinto, es Sí, un distinta la poquito más relación con la funcional, ¿no? cámara, es distinta la relación con la cámara que la que tienes con un público de, no sé, de 300 personas que están ahí presentes. Y además es distinta también la... O sea, tú haces una escena de una serie, digamos, de Vuelta al Barrio, y la haces una... Bueno, la puedes hacer como 5 veces, Sí, pero claro. la haces 5 veces ya y quedó, y no la vuelves a hacer nunca más. No, ya se acabó, O sea, claro. ya fue, Esa desapareció la escena. histórica, sí. O Ujú, sea, ujú. no vuelves a reflexionar sobre ella en un sentido como incluso físico. Como que, No, en cambio, sería imposible, ¿no? Sería imposible hacerlo, porque acuérdate que la televisión no se graba necesariamente en orden, entonces no hay un proceso de acumulación, sino más que nunca es qué tengo que hacer acá y qué tengo que seguir, punto, se acabó. No así puedes es, tratar de hacer un proceso de acumulación, porque si no, no tiene imagínate, sentido. No tiene ¿no? sentido, es contraproducente, de hecho, porque he visto también Exacto, algunos, claro. algunos chicos o chicas que empiezan, ¿no? Y que como le meten una cantidad de reflexión al guión de televisión, que lo último que va a generar es algo bueno para la escena. O sea, la televisión requiere de una frescura que a veces es bueno como no tener tan claro qué va a pasar, sino darle como una cosa así más viva, ¿no?
En Sí, cambio, bueno, en el, por otro lado, los sexos también son tan malos que no vale la pena pasar mucho tiempo por ahí, ¿no? Porque te puede hacer daño, te puede hacer daño. sí, pero en teatro pues es completamente distinto, ¿no? Es como, es más, Sí, claro. se requiere un volver y volver al texto. De hecho, te ha pasado, o sea, yo, digamos, en cualquier proceso de ensayos en los que estoy, siempre 2 semanas antes del estreno, regreso a leer el texto, a pesar de que ya seguramente ya me lo sé para ese entonces, regreso a leerlo, porque ese volver a leerlo de todas, siempre, pero no ha habido un solo proceso en el que no haya ocurrido. Cuando vuelvo a leerlo, lo que creo que ya entendí, es como no lo había entendido. Mm, Como mm, mm. siempre hay una parte del texto que, no sé, que me hace pensar, oye, no me había dado cuenta de esta frase que dice, o de esta Sí, palabra que había usado, que tiene no, un no valor me acuerdo importante. quién decía, si hay algo que hacen los libros es hacerte sentir bruto, porque cuando los vuelves a leer no te queda más remedio que decir, puta, ahora entiendo. Claro, sí, es lo caso. Me Es lo parece caso. genial. Creo que es el arte de la literatura que siempre tiene un mensaje nuevo. Edward Bloom, el famoso analista de los textos de Shakespeare, dice esto que me parece tan interesante. Cuando tú crees que estás leyendo a Shakespeare, estás equivocado. En realidad, Shakespeare te está leyendo a ti. Y eso me parece genial, porque es como darle una intención más allá de la información que pone en texto, a abrirte la cabeza cada vez. Es como si te estuviera viendo leer el texto y te estuviera diciendo, oye, ¿estás entendiendo? Oye, ¿estás entendiendo lo que te quiere decir? Esa frase me parece genial. Que es una manera, Edward Bloom eh, Es Harold. ¿Harold? amante, ¿Es Harold? perdón, Harold Bloom. Estaba mezclando con Edward Albee, qué loco, porque te iba a contar lo de la historia del zoo, este, que es justamente como la exacerbación del concepto Shakespeare, ¿no? Eh, que es tan universal que pasaron 400 años y se sigue leyendo. Y en la historia del zoo, de Edward Albee, lo que sucede es que el personaje de Jerry lee al tío al cual le cuenta la historia del zoo, ¿no? Mm. Y se produce una acción simbiótica en tanto ya está sabiendo lo que el otro le va a decir y ya está sabiendo lo que el otro le va a decir y le está contando la historia para producir un efecto en la otra persona, para producir un impulso en la otra persona y está todo el tiempo buscando producir ese impulso en la otra persona hasta que lo consigue y el otro personaje viene y lo mata, que es la historia de Edward Albee, la historia del zoo, ¿no? Y produce exactamente el mismo efecto que cuando leemos un libro que me está diciendo ayúdame a matar, ayúdame a matar, ayúdame a matar y tú como lector o como espectador de una obra de teatro, lo que haces inconscientemente es ayudar a ese personaje a matar al otro o lo que tenga que hacer en ese momento en escena, que es justamente lo extraordinario del teatro y de la literatura, ¿no? Que desarrolla tu imaginación. Amigo, nos quedan 1 minuto 30 segundos de esta maravillosa conversación. Hemos estado hablando 2 horas sin parar. Es justo y necesario que usted descanse porque mañana tiene que rediseñar el mundo. Así que lo que Ha quieras sido un decirle a placer. nuestros amigos acerca de la acción o algún consejo que te provoque dar, tienes 45 segundos para hacerlo. No, a mi gusto, el estar en acción es el estar siempre haciendo algo para el otro o también para uno mismo en escena y de manera continua y sostenida, de modo que la energía está presente. Y nada, de verdad ha sido un placer tener esta conversación, ha sido muy entretenido, muy enriquecedor y te agradezco mucho, ha sido muy bacán. No, amigo, ha sido paquísima. Gracias a los chicos de producción que se encargan de hacer posible estas conversas. No, mentira. De verdad que un placer, amigo mío. Gracias por estar aquí y pucha, grandes cosas se nos vienen, así que, como decimos, hay que vivir el presente, no pensar en el futuro, porque Así el es, futuro, aunque no querramos, igual va a venir. Así que, ¿para qué pensar en él? Y los planes no así sirven es, para nada, se trata de estar en acción, que es lo más importante. Amigo, un abrazo enorme, así es. así a la distancia. Y te digo a ti Un lo que le digo abrazo. siempre a los chicos,
Es tiempo de elaborar, de pensar, tenemos que diseñar el mundo.